Capítulo 36. El paisaje onírico de Ichigo. Tenían miedo, el hijo podía sentirlo en sus almas, oírlo en sus voces, verlo en sus ojos. Se tomó un momento para mirar a su alrededor, lo que una vez fue la sala de audiencias de su dios, había sido rehecho, transformado en el llamado símbolo de igualdad. ¡Qué farsa, qué mentira contada a la gente que trabajó y murió por su guerra demencial! Para ser justos con ellos, si hubieran podido detenerlo lo habrían hecho, pero los enemigos creados por la guerra que habían iniciado, olían sangre en el agua. Quizás la única razón por la que todavía vivían era que de las 4 facciones que los enfrentaban, 3 estaban peleando por quién se quedaría con el botín. Más títulos, una divinidad mayor, más almas para entrar en sus reinos y elevar su poder. Tenía sentido por qué el dios del trueno y el padre de los Aesir se esforzaron por alcanzar ese objetivo y por qué el sol luchó con garras y dientes para conservar su tierra. Pero a su padre no le había parecido aterrador, no, lo que le parecía más preocupante era que las fuerzas del dios blanco no parecían querer eso. Lucharon solo para ganar y nada más. De todas las deidades en este mundo y todos los mundos conectados a él, el dios blanco siempre había sido el más enigmático. Mi padre había dicho que era porque poseía el mayor todopoderoso, aunque no le había dicho lo que eso significaba. Su incumplimiento del deber hacia su pueblo en este momento de mayor necesidad. El hijo se centró en el que hablaba: es una vergüenza para su honor. Miles han muerto para ganarnos tiempo y encontrar una solución al peligro que amenaza nuestra existencia. Su padre miró al anciano con lástima y desprecio. Así lo has dicho muchas veces con muchos, a través de tus palabras, a través de tus mensajeros y ahora de tu propia boca. Hubo una leve llamarada de presión espiritual. Pronunció las siguientes palabras ante la sala en general llena de cobardes que llegaron demasiado lejos. Mataste a nuestro dios, mataste a mi esposa, comenzaste esta guerra. Su voz goteaba con el más puro desprecio. Comenzaste una guerra no con 1, ni con 2, ni con 3, sino con 4 panteones. Sobre la base de que 1000 de nosotros seguramente formamos un dios, después de todo mataste a uno, ¿qué tan difícil podría ser? Su padre negó con la cabeza. No puedo hacer lo que tú quieres, no es cómo funciona mi poder, no es lo que hace. Los murmullos se elevaron a su alrededor. Tu poder te permite escribir tu voluntad en la realidad, dijo el anciano del bastón, el que había acudido a ellos cuando el niño era pequeño. Mientras esté dentro de la trama y yo tenga el poder para hacerlo. Alma, tuvo que evitar agregar su verdadero final. Sociedad, casi escupió el título, no tiene la narrativa. Mi influencia o posición simplemente está escrita para la victoria. Mi poder puede ser único entre nuestra raza, pero la mayoría de los dioses y diosas con los que luchamos tienen cierto control sobre el destino y, por supuesto, está el todopoderoso del dios blanco. Tenemos formas de tratar con un todopoderoso. Alguien dijo con demasiada satisfacción. Sí, puedes sacrificar más de 1 millón de almas para bloquear a un todopoderoso al nivel de nuestro dios. No hay suficiente poder en este mundo, ni en ningún otro, para bloquear al dios blanco. Su padre dudó como si eso no fuera del todo cierto, solo duró un microsegundo, pero el hijo lo notó y se preguntó qué escondía su padre. Es extraño, al ver esto, Ichigo también supo que eso no era cierto. La bestia delfín podía hacerlo, pero esa cosa era esencialmente el poder colectivo, la voluntad y el conocimiento de toda la vieja humanidad. Estaba destinado a ser el fin de los dioses. Y si el ser dentro de él sabía cómo se había logrado la creación de esa cosa, no lo decía. Solo que incluso con una criatura así, el todopoderoso del dios blanco había tenido poder, cuando se le dio suficiente tiempo. Compañeros senadores, este hombre es un traidor, todos lo sabemos. Durante siglos ha estado eludiendo sus deberes y, dado su poder, podría estar trabajando contra nosotros. Su padre se rió. ¿Por qué tendría que hacer eso? Tu liderazgo va en contra de esta sociedad de almas. Solo gracias al mando despiadado de Yamamoto y el poder de Ichid sigues en pie. La boca de su padre se arqueó. Por supuesto, lo hacen ignorando todas y cada una de las órdenes que les envías. El silencio llenó la habitación y el hijo sonrió, porque no muchos de estos 46 centrales sabían ese hecho. Sabía que la guerra se estaba llevando a cabo sin su participación. He venido aquí para dejar clara mi postura ante todos ustedes, los he complacido respondiendo sus preguntas y diciendo lo que pienso. Nunca los ayudaré a ustedes ni a los suyos. Este lugar, este estado, es una farsa hecha por hombres codiciosos y mujeres que querían más. Así que déjame en paz, y yo te dejaré en paz, no te ayudaré ni estorbaré como lo he hecho desde el día que mataste a nuestro dios.
Esa cosa ya no es nuestro dios. Alguien rugió. Esa, dijo su padre, es la única verdad que has dicho hoy. Arréstenlos, rugió el orador, llévenselos a ambos. Ante esas palabras, el padre y el hijo simplemente se disolvieron en tinta negra. El padre y el hijo despertaron, ambos sabían que la suerte estaba echada. Su casa tendría que ser seccionada antes de que fueran atacados. Superarían este conflicto, y si el padre lograba completar su historia y la sociedad de almas aún existía, entonces tal vez algunos podrían salvarse. El hechizo fue sutil, no una alarma fuerte a la que estaba acostumbrado. El mes con Aizen había terminado y el sueño se desvaneció, estaba despierto. El cuerpo casi desnudo de Sona estaba presionado contra él. Él sonrió mientras miraba hacia abajo para ver su cabello desordenado y enmarañado con sudor seco. Tenía los ojos todavía cerrados detrás de las gafas empañadas, aunque estaba tan despierta como él. Su costado se sentía como si estuviera pegado a la colchoneta del gimnasio, recordándole dónde estaban. Un trastero sin ventanas justo al lado del gimnasio, rodeado de equipos que no están en uso. Sus ojos recorrieron su pálido cuerpo, deteniéndose en la curva de su trasero antes de bajar por sus piernas, pasando por sus calcetines y tenis que todavía estaban en sus pies. Su boca se torció y se escuchó un leve estruendo de risa reprimida. ¿Qué? Sona dijo sin abrir los ojos. Bueno, me acabo de dar cuenta de lo pervertida que eres. Eso obtuvo una respuesta. Podía sentir su cuerpo calentarse. Quiero decir, acabamos de representar una fantasía de la escuela secundaria en tu escuela. Cállate. Sus manos se clavaron en su carne, sus mejillas ardían. ¿Qué pensarían los estudiantes si Kaichou, quien sigue las reglas, la consiguiera? Ella empujó con más fuerza sus costillas y sus palabras fueron cortadas por una tos. Y lo haré, tartamudeó, yo lo haré. Su mano se deslizó por su espalda para agarrar firmemente su trasero. Su otra mano le inclinó la cabeza hacia atrás para que ella lo mirara. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Sus ojos brillaron con ira avergonzada. Eres imposible. Esto es culpa tuya, Sona, no habría sabido lo bueno que era el Sho sin esto. Le apartó un mechón de pelo de la cara. Tengo la intención de volver a hacerlo contigo, ahora y en el futuro. Le tomó un momento comprender completamente lo que estaba diciendo. Declaró que superarían esto. Tuvo que parpadear un par de veces mientras su mente estaba completamente ocupada. El sonrojo se desvaneció cuando una expresión seria apareció en su rostro. Ella empujó su frente hacia su pecho, dejando escapar un suspiro estremecido. Yo también te abrazaré. Ella emitió un chirrido cuando él le apretó la otra mejilla en respuesta. Necesitamos limpiarnos antes de que el resto despierte. Parecía preocupada. Probablemente si fuera por él podrían estar aquí por un tiempo más. Está bien, estuvo de acuerdo, tenemos 1 hora y media antes de que los demás se despierten, hagámoslo. El hecho de que Sona no notara la picardía de su voz decía algo de lo agotada que estaba. No es que ella se esforzara mucho en detenerlo cuando se unió a ella en las duchas del vestuario, o cuando la inmovilizó contra la pared para una ronda rápida más, después de todo, él le había dicho que iba a hacer eso otra vez. En la cafetería solo había calefacción y comida, pero ambos hicieron todo lo posible para asegurarse de que fuera lo más apetitoso posible. Una buena comida familiar, antes de la larga noche. Koneko y Tsubasa llegaron primero, y media hora antes. Ambas chicas les miraron mal mientras se unían al esfuerzo. Entonces, Kaichou se levantó temprano para escabullirse más tiempo. Murmuró Tsubasa. Sona no miró a los dos, pareciendo encontrar alguna excusa para no mirarlos. Eso hizo que Rook frunciera el ceño y Koneko entrecerró los ojos mirando de Sona a él. Hizo su mejor mirada inocente, que no pareció ayudar. Su linda naricita se torció mientras olfateaba el aire entre ellos. Pasó un momento antes de que sus ojos se abrieran y una expresión de puros celos cruzó por su rostro. Solo estuvo allí por un segundo antes de que pareciera simplemente desaparecer. No fue rechazado. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. La emoción pasó a ser simple molestia. Ustedes dos, pronunció la última palabra, eso no es justo. Tsubasa frunció el ceño por un momento y luego emitió un sonido de oh. Oh, Kaichou. Su sonrisa era devoradora de mierda. ¿Alguien se escapó para divertirse un poco? Se llevó la mano al corazón, ¿en la escuela? El hecho de que casi toda la piel pálida de Sona estuviera sonrojada era una respuesta decente.
No, Koneko lo estaba mirando fijamente ahora, no es como lo que pasó contigo y Serafaya-sama, lo que no se dijo fue el hecho de que su nombre no estaba entre esto y estaba empezando a enojarse, hicieron más. Fue el turno de Ichigo de mirar hacia otro lado y toser luchando para evitar sonrojarse. La expresión de Tsubasa pasó de juguetona a seria. Omeya no sonaba enojada, no, estaba mucho más concentrada. Ichigo luchó contra su repentina vergüenza y la miró. ¿Entonces eso está sobre la mesa ahora? Ella hablaba muy en serio. Miró a las dos chicas y, después de un momento, asintió. Detrás de él, Sona estaba absolutamente en silencio. Quizás hace 2 días les habría reprendido por hablar de esto en la escuela. Por supuesto, hace 2 días ninguno de los dos habría considerado recrear una película audiovisual en el armario de un gimnasio. Bueno, dijo Tsubasa después de un momento de cerrar los ojos y luego mirar el reloj, realmente grosero de tu parte no darnos una oportunidad, Kaichou. A veces puedo ser una mujer muy egoísta, respondió Sona. Y no de una manera sarcástica o engreída, solo una declaración honesta de lo que ella consideraba una debilidad. No estaba en el mejor estado esta mañana. Necesitaba muchas cosas. Alivio del estrés, cercanía y, inclinó la cabeza, necesitaba hacer eso, antes de morir. Y no necesitábamos esas cosas, ¿por qué? Koneko gruñó. Es muy posible que lo hayas hecho, y sé que me equivoqué al guardármelo para mí. Lo justo es justo, suspiró Ichigo, yo tampoco pensé en eso. Ambas chicas suspiraron y pasaron 30 segundos de furia. Kaichou, tragó Sona, necesito hablar contigo. Fue más una exigencia que una declaración, pero Sona se acercó a su torre. La chica se inclinó para susurrarle al oído, lo que lo dejó con un Neko muy molesto mirándolo. Se rascó la nuca. Sus mejillas se hincharon. Entonces todos reciben algo, menos yo. Eso no es todo, sus mejillas se sonrojaron, bueno, todavía no he sido yo quien ha comenzado las cosas. Sus ojos amarillos lo taladraron. Yo también hice eso. Sí, eso fue cuando recién empezamos y teníamos escuela. Ella levantó la mano y lo arrastró hacia abajo por la camisa hasta que quedaron a la altura de los ojos. Después de que todo esto termine vamos a hablar, senpai. Él simplemente asintió. Koneko suspiró y lo dejó ir, moviéndose para ayudarlo a poner las mesas. Con Sona y Tsubasa parecía que estaba teniendo lugar una conversación muy diferente. La torre tenía una mano reconfortante sobre el hombro de su rey. A pesar del aparente enojo por parte de Tsubasa, Ichigo pensó que su conversación probablemente había comenzado así. ¿Estás bien, Kaichou? ¿O no? Ahora estaban más cerca, ¿estás bien, Sona? Se giró para darles privacidad, pero no pudo evitar el sentimiento de orgullo por Tsubasa. Por supuesto, todavía esperaba que ella le exigiera algo a Sona, porque así era como trabajaba la torre. Cuando Sona, sonrojada, y Tsubasa, engreída, regresaron para ayudar con el desayuno, esa expectativa se cumplió. Les levantó una ceja a los dos y Tsubasa simplemente sonrió, luciendo completamente satisfecha consigo misma. Sona, ahora roja como una remolacha, se negó a mirar a nadie. ¿Qué hiciste? Cerró la sesión. Chicas mágicas. La torre respondió. Bueno, eso no fue nada críptico. ¿Estás bien, Sona? Ve bien. Ella hizo pipí, Sona no era de las que hacían pipí y eso era preocupante. Sonaron pasos cuando parecía que el resto estaba despierto y siguiendo el olor de la comida preprocesada. Ichigo notó que Issei, Ruruka y Momo entraron casi al mismo tiempo, y los tres no parecían recién despertados. Quizás le preguntaría sobre eso más tarde, si lo recordaba. Vio al chico quitar la mano del hombro de Momo. La acción parecía más un estímulo que otra cosa. El hecho de que lo hiciera sin temblar demostró hasta qué punto había superado su trauma. Ruruka hizo un sonido y sus mejillas se hincharon, Issei miró su ceño fruncido y le repitió el mismo gesto y esta vez Ichigo escuchó las palabras. Vamos a estar bien, lo prometo. No tengo ningún plan de morir. No antes de que al menos toques una teta, ¿verdad? Murmuró Momo. Issei sonrió ante la broma. ¿Por qué parar por eso? No moriré si tengo mi propio harén y es mejor que el suyo. Le dedicó una sonrisa a Ichigo. Fue un esfuerzo para el ex Shinigami no poner los ojos en blanco. El progreso era progreso y quién era él para juzgar a alguien por querer eso, así que se dejó llevar y le hizo a Issei un gesto de traerlo. Luego llegaron Inoue, Asia y Akino, el último de los tres completamente vestido y listo. Inoue, sin embargo, todavía parecía medio dormido.
Estaba apretando una suave almohada blanca contra su pecho. Tuvo que darse la vuelta antes de que sus ojos se detuvieran en los pequeños y bastante ajustados pantalones cortos para dormir que, combinados con la vista de sus increíbles piernas, habrían provocado una reacción. El siguiente pensamiento que siguió provocó escalofríos de confusa vergüenza en su mente. Un pensamiento simple, uno que incluso ahora, incluso después de todos sus cambios, todavía no podía ver como normal. Las cosas serían más fáciles si ella fuera mía. Antes de esto, nunca había considerado siquiera una cita con ella. No porque no le agradara, amaba a quienes eran sus amigos. Pero le preocupaba que estos cambios que sentía en la forma en que la miraba, los pensamientos perdidos que cruzaban por su mente, no fueran de él sino de su naturaleza diabólica. Ella siempre había estado tan nerviosa con él mientras crecía que, mirando hacia atrás, podía ver cómo ese aparentemente constante estado de tensión en ella había moldeado su amistad. Había comenzado a pensar que sus nervios eran normales, solo parte de Orihime, pero tal vez también la había apartado como una persona que no querría nada más con él. Ahora, sin embargo, había cambiado y su mente tomaba direcciones nuevas y aterradoras. Sus deseos tan cuidadosamente controlados podrían estallar en cualquier momento. Y él no era el único, la propia Inoue había cambiado. Quizás ella no se dio cuenta, pero él sí. Ya no tenía esa energía nerviosa cuando hablaba con él, cuando estaba cerca de él. Buenos días, Kurosaki-kun. Se dio la vuelta automáticamente. Todavía parecía cansada, su almohada estaba sobre la mesa detrás de ella, pero ahora que ya no estaba, su camiseta blanca parecía muy tensa. Tanto es así que levantó la tela lo suficiente como para dejar ver parte de su vientre. Noche. Lo corrigió suavemente, al menos manteniendo sus palabras tranquilas y amistosas. Correcto. Inoue se rió y se balanceó ligeramente. Parece que necesitas cafeína. Reflexionó. Eso estaría bien, Kurosaki-kun. Solo tomó un momento encontrar y entregarle un refresco helado, ella se lo tomó y lo abrazó fuertemente en agradecimiento. Mao se sentía bien, suave y cálida, su rostro sonrosado por el sueño pero tan alegre que le tomó a su mente un momento antes de recordar poner su brazo alrededor de su espalda. Dejó ir sus sentimientos confusos y se apoyó en su frente. Aquí vamos de nuevo. Murmuró. Ella hizo un sonido de acuerdo. Creo en ti, ganaremos, lo sé con todo mi corazón. Ella se soltó y parecía más despierta de lo que había estado. Después de todo, lo has hecho antes. Ara, ¿así es como lo estamos jugando ahora? Akeno entró al lado de su rey, Rias parecía completamente despierta. Listo, incluso, ansioso. Su poder hervía bajo su piel, listo para arremeter ante el más mínimo esfuerzo de voluntad. Por parte de su reina, su poder parecía más moderado. Tenía una cualidad de inseguridad que no coincidía en absoluto con la propia chica. La otra mitad de su poder todavía estaba contenida, apartada, bloqueada bajo su voluntad. En ese momento se sintió, decepcionado, un pensamiento injusto, sin duda. Akeno y Mejima tenían motivos más que suficientes para odiar esa parte de sí misma. Pero sabía por experiencia que cuanto más ignoras las partes de ti que no te gustan, más poderosas y peligrosas se vuelven. Caso y punto, su propia condición de demonio, su mayor deseo, sus anhelos, eran tremendamente fuertes. Fue un esfuerzo no resistirlos y al mismo tiempo no ceder ante ellos todo el tiempo. Al notar su mirada y tal vez malinterpretarla, Akeno se acercó a él. Yo también quiero un abrazo antes de la batalla. Ella hizo un puchero. Bueno, eso era extraño, ella le estaba dando una opción en el asunto, pero nuevamente había esa naturaleza sometida en ella en este momento. Él le sonrió y extendió las manos, su expresión y voz mientras soltaba una pequeña risa era toda la de una sucubo. Pero el abrazo en sí fue diferente, a pesar de que intentó presionar su enorme pecho contra él, fue a medias, sus manos se sentían un poco frías y sintió, por un momento fugaz, como si se estuviera aferrando a él. La rodeó con sus brazos, dejándola sacar de esto lo que realmente necesitaba. Incluso entonces, solo duró unos momentos, cuando ella se apartó y les dio una sonrisa oscura a Koneko, Tsubasa y Sona antes de alejarse para unirse a Inoue y Asia. Incluso entonces había algo mal en ello y él no fue el único que lo notó, Koneko le dio una mirada preocupada. La chica era la que conocía a su reina desde hacía más tiempo que todos los miembros del grupo, excepto Rias, sin duda ella veía lo mismo. Pero no había mucho que él pudiera hacer, ella estaba luchando contra sus propios demonios en este momento y quien ganara podría tener un impacto para bien o para mal en la batalla por venir.
La reina empujó a Asia hacia él, haciendo que la niña tropezara pero dándole el impulso para acercarse y, de la manera más linda, exigirle un abrazo, que él, por supuesto, estaba más que feliz de darle. Tomoe, Reya y Kiba fueron los últimos en llegar y con todos en la misma habitación compartieron una comida. Comenzó tranquilo y apagado, pero ese tipo de tensión tenía que romperse, y cuando Tomoe contaba un chiste malo lo hacía, y todos estallaban en carcajadas. Casi desesperadamente se divertían, hablaban, reían, cantaban, alardeaban. En algún momento llegaron los dos exorcistas, y Rin pareció confundida ante la vista, pero ante el gesto de Issei se encogió de hombros y se acercó para sentarse con él. Shinobi de todas las personas pareció entender lo que estaba pasando, ella no se unió, pero entendió. Quizás ella había sido parte de esa comida antes, de hecho, por su expresión, Ichigo estaba seguro de ello. Se acercó a un lugar en un rincón y comenzó a realizar un ritual de oración y preparación. En algún momento, cuando las cosas terminaron, notó que Sona se había movido para sentarse junto a Inoue y le estaba hablando al oído. Su expresión era urgente y seria, vio como el rostro de Inoue cambiaba del consentimiento a la vergüenza, a la preocupación y luego a algo más serio. Sona parecía estar insistiendo en eso, asintiendo cuando vio que sus palabras estaban teniendo efecto. La comida concluyó media hora antes de que se pusiera el sol, mediante un acuerdo tácito tanto Sona como Rias se hicieron cargo y la gente comenzó a moverse. Shinoiba llevó a Irina a algún lugar para sus propios preparativos, y pronto estaban solo él, Sona e Inoue en la cafetería. «Tienes 15 minutos», le dijo Sona en voz baja a la niña, «haz que cuenten y sé directa». Con esas extrañas palabras de consejo, salió de la habitación. Inoue lo miró tímidamente, recordando el tiempo que habían pasado juntos. La emoción desapareció, aunque se mostró algo de su naturaleza diabólica. «¿Qué ocurre?», preguntó. No esperaba la respuesta. «A mí», ella dijo. Cuando él no respondió, ella sonrió un poco y continuó. «He tenido un problema conmigo misma durante años», sus suaves ojos grises se encontraron con los de él. «Lo he escondido desde que te conocí de verdad. Lo escondí dentro todo el tiempo que estuvimos en la escuela, cada verano, cada vez que venías». «Oh mierda, ¿qué había hecho?». «Dije algo malo conmigo», ella debió haber visto algo en su rostro. «El problema era yo». Su mano derecha cerrada en un puño a través de su suave expresión no cambió. Supongo que su nueva naturaleza no le quitó todos los nervios. «Cada vez que te miro, cada vez que te veo con otras chicas». Esa palabra finalmente comenzó a crear grietas en su denso cráneo. Podría haberme dado por vencido en cualquier otra circunstancia. «Eres feliz aquí, feliz con ellos», pero, ella sonrió de verdad, «no parece importarte aceptar a los demás». Sabía que eras así cuando sucedió. Vino a protegernos, pero ver que incluso se aplica a la forma en que forjas una relación con los demás. Me hace audaz, me hace querer. Ella dio un paso adelante. Quiero ser muy claro sobre esto, sus ojos comenzaron a brillar con humedad, te amo. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Te he amado durante mucho tiempo y me he quedado ahí sin hacer nada. Tuve que hacer un trato con un diablo, para lograr que ese diablo me empujara, para hacerme entender que no puedo esperar más. Ella estaba muy cerca ahora y su corazón latía con fuerza. Sus sentimientos hacia ella estaban cambiando, la idea de ella como una amiga, como alguien a quien proteger estaba tan arraigada en su mente que la idea de simplemente cambiar a algo más era fácil. Tan fácil que le generó dudas sobre sus propias intenciones, que de alguna manera él era el culpable de sus sentimientos. Inoue. Aún no he terminado, afirmó, sé que amas a quienes están contigo, sé que todavía amas a Rukia, incluso tan lejos como ella está. Sé todo esto, y lo único que me obliga a hacer es te quiero aún más. Quiero estar contigo, ser parte de lo que has hecho. Ella tomó su mano. ¿Puedes imaginarte sintiendo lo mismo por mí? ¿Sabes qué? La duda con la que podía lidiar, la duda con la que podía luchar, la duda y la preocupación eran parte de él, lo hacían quien era. Y ella le había pedido esto, él no podía ver ningún futuro en el que él dijera que no, no solo porque ella se lo había pedido, sino porque podía verse amándola como más. Aunque me conoces, susurró, cada parte de mí, tú más que nadie lo has visto, más que cualquier otro aquí. Él tomó su otra mano. Si eso es lo que quieres, estoy más que dispuesto a intentarlo. Al abrirla por primera vez, parecía como si le hubieran succionado el viento del cuerpo. Oh, bien, casi se cae, pero él la atrapó. Wow, eso fue muy difícil. Ella susurró acariciando su camisa. Gracias.
¿Qué diablos se suponía que debía decir ante eso? La apretó contra él. Podemos hablar más de esto después de esta noche, ambos tenemos trabajo que hacer, ambos tenemos gente que salvar. Sí, sonaba tan feliz, tan aliviada, que de alguna manera reunió un poco más de coraje, sé que esto es atrevido pero, lo miró, ¿puedes besarme, por si acaso? Tragó saliva mirándola a los ojos, así que este era de Billie Shinoway. Inclinó el cuello y presionó sus labios sobre los de ella. Se dio cuenta de inmediato que ella nunca había besado a alguien así, y aunque en comparación con Serafalla todavía era un novato, había aprendido 1 o 2 trucos. Ella hizo un sonido de sorpresa cuando su lengua se deslizó suavemente entre sus suaves labios para acariciar los de ella. Si este era su primer beso, quería que fuera un gran recuerdo. A juzgar por su expresión de felicidad, estaba bastante seguro de haberlo logrado. El sol empezó a caer en el cielo. El vigilante de las estrellas miró a los que estaban delante de él. Sintió que se le aceleraba la sangre de orgullo y emoción ante los que habían respondido. Claro, estaba muy lejos de los miles que lo habían apoyado durante la gloriosa era de la guerra. Muchos habían muerto, de los que no, algunos se habían alejado. Algunos habían perdido el deseo de luchar. Algunos habían volcado su voluntad y esfuerzo hacia la carne o las riquezas. Otros habían caído en la filosofía de la debilidad. Pero estos hombres y mujeres, más de 200 fuertes, maníacos, marginados, luchadores que no habían abandonado el camino del guerrero. 500 alas negras, 250 rostros sanguinarios. El orgullo que durante mucho tiempo había creído muerto, aumentó al verlo. No toda su raza había olvidado su propósito, su voluntad de luchar. A su lado había 2 mucho más dignos que el mortal que se reía debajo de él. Pronto, podría deshacerse del molesto gusano. Quizás después de que encontró una manera de tomar el control de ese golem. La idea de un sirviente duro y leal que pudiera usar la Excalibur en gran medida era tentadora. Mirial, Zapiel, dijo suavemente, ¿lo sientes? La mujer a su derecha era una caída que había adoptado el aspecto de la belleza, pero su gusto por el conflicto le había provocado numerosas cicatrices en todo el cuerpo. Su cabello rubio angelical estaba cortado justo por encima de sus orejas, con 4 alas negras pegadas a su espalda. Llevaba un guante ajustado al cuerpo, sobre el cual le habían puesto una camisa y una falda de cadenas. Dejó su cabeza como la única parte de su cuerpo descubierta, su rostro perfecto estropeado por una larga cicatriz diagonal en la frente y la nariz. Una segunda cicatriz más larga bajaba por el lado izquierdo de su cara sobre donde había estado su ojo, ahora un simple parche cubría la cuenca vacía. Oh, sí, susurró, con un escalofrío en todo el cuerpo, puedo escuchar la sangre bombear, sangre que pronto manchará el aire y el suelo. Su lengua se deslizó sobre sus labios. Puedo saborear el miedo, la emoción, el deseo, estamos listos, hemos estado listos durante tanto tiempo. El hombre a su izquierda no mostró ninguna reacción a sus palabras. Sus ojos estaban fijos, ardiendo con una rabia interior esperando ser desatada. Era más grande que Cocabiel, musculoso como pocos, grande y voluminoso, sus brazos poderosos, piel bronceada y burlancia, entrecruzado con cicatrices en su pecho desnudo, aunque ninguna casaba con su espalda, una cuestión de orgullo para el hombre orgulloso que Coquebel sabía que era. Zapiel nunca había corrido en su vida, el hecho de que todavía estuviera vivo era un testimonio de su fuerza. Tenía el pelo largo y castaño que le caía alrededor del cuello y la espalda y vestía solo un taparrabos con 2 piezas adicionales de piel que le llegaban hasta los tobillos, por delante y por detrás. Si alguna vez hubo una criatura que vivió para la batalla, el saqueo y las mujeres, fue esta. A pesar de sus deseos desenfrenados, sabía cuándo controlarse y cuándo no. Ambos habían estado a su lado en la Gran Guerra, los 3 habían estado menos locos entonces, pero los tiempos habían cambiado. Además, cuestionó la definición de cordura de otras personas. Había sido creado para una guerra en la que su dios habría tomado el lugar que le correspondía. Pero no, eso ya no era posible, entonces ¿por qué él no? No había nada como la guerra para estimular el crecimiento a niveles aún mayores. Hoy es un buen día, gruñó Zapiel, ha habido muy pocos de esos en los últimos siglos. Para mí, amigo mío, han pasado casi 1500 años desde que tuve un buen día. El sol acababa de tocar el horizonte cuando hubo una ola de poder del diablo, que puso nerviosos a todos los caídos presentes. Levantaron la vista para observar cómo se formaba una nebulosa barrera púrpura, que se extendía para cubrir el cielo y la cúpula hasta los bordes de la ciudad sobre la que se encontraban.
Esto es lo que no puedo soportar de los legales, suspiró Kokibel. Incluso ahora, cuando se enfrentan a la muerte, se toman el tiempo para tratar de mantener a los mortales fuera de ella, incluso si eso significa atrapar al resto en la ciudad. El pauso. Por otra parte, podrían estar esperando que nos tomemos nuestro tiempo para jugar con ellos. Él rió. Después de todo, cualquier tiempo que perdamos realmente solo los beneficia a ellos. ¿Es por eso que les diste un día entero?, preguntó Mirael. Por supuesto. Miró hacia abajo, donde el espía del diablo colgaba de su trono, cintas de luz envueltas alrededor de sus brazos, piernas y pecho lo mantenían en su lugar, aunque la expresión tranquila del hombre nunca había cambiado. Como si sintiera la mirada que habló. No han salido mensajes y nadie puede salir por ningún medio excepto caminando. El diablo sonó solo un indicio de presunción. Todo es como usted lo desea, señor Cocabiel. No, dijo De Fallen, todo es como lo deseas. En este caso, tus acciones logran mis objetivos y mis acciones ayudan a lograr tus objetivos. Mis amos no tienen nada en contra de una buena guerra. Nada ofrece más oportunidades para avance de rango y cambio social. Eso es algo en lo que estamos de acuerdo. El poderoso cuadro desvió su mirada del diablo y el hombre se quedó en silencio, casi invisible por lo poco importante que parecía. Era un hombre peligroso, uno con el que habría que lidiar después de que este asunto terminara. Dejando ese pensamiento para otro momento, miró con aprobación a los séquitos de ambos caídos. Cada guerrero, mejor que los 200 suyos que habían aparecido. Mirael y Zapiel tuvieron tiempo de entrenar a los que habían elegido, una tarea que estaba por debajo de su poder. 250 soldados, 14 de élite y yo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el mundo vio incluso una fuerza tan pequeña de mis hermanos marchando a la guerra? Es más de lo que hemos tenido, susurró Mirael, y la mejor parte es que podremos ver de primera mano si valen la pena nuestro esfuerzo. Coquebel se rió, al igual que Zapiel. ¿Oyes eso, mis ángeles de la muerte? La risa se extendió entre los allí reunidos. Vosotros sois los que vais a descubrir si valen la pena, no temáis si os rompen, los que sobrevivan podrán sumarse al segundo asalto y los que sobrevivan ese podrán atacar conmigo. ¿Y si los conseguimos todos de una vez? Un caído lloró. Entonces haz una presentación espléndida y tráeme las cabezas de Sonas y Tri y Rías Gremori. Todos sabían lo que eso significaba, era un desafío. Si los mataban con luz entonces no quedaría el cuerpo. Ahora, mis ángeles de la muerte salen y ponen a prueba a nuestro viejo enemigo. Su cabeza se inclinó hacia arriba y, sin ser vista por ningún viejo dolor, cruzó por sus ojos. Y si nuestro padre de alguna manera está mirando, démosle un buen espectáculo. El dolor se desvaneció en una rabia que todo lo consumía. Para eso nos hizo, cumplamos ese propósito. No en su nombre. Susurró Mirael. No por su bien. Zapiel asintió. En efecto. Pronunció las siguientes palabras en voz baja. Después de todo, no queda nada de él. Esos dos sabían la verdad y notó que los oídos del diablo se animaban. El arzobispo detrás de él no estaba lo suficientemente cerca para escuchar, e incluso si lo estuviera, el tonto gordo todavía estaba distraído viendo a su golem usar la Excalibur casi completa. Por un instante, los tres, él y sus amigos de confianza, sintieron la pérdida, sintieron el vacío que tenían que llenar con otras cosas, pero con la misma rapidez huyeron ante el hecho de que eran ángeles caídos, eran criaturas de deseo al igual que tanto como los demonios. Quizás por eso, en cierto modo, los odiaban. Aquellos que sabían que conocían la historia de su raza podían ver en qué podían llegar a ser con el tiempo suficiente. Está bien, sus palabras resonaron por toda la ciudad, se acabó el tiempo, mostradme vuestras garras, demonios, y dejad que esta batalla sea digna de la primera. Dejó escapar un suspiro. La primera batalla de la nueva gran guerra. A su negro corazón le hizo bien ver el pánico invadir a los mortales que no entendían lo que estaba pasando. Verlos correr, esconderse en sus casas o correr con cualquier arma tonta que pudieran encontrar. Con una pequeña risa ante la pura inutilidad de la creación de su padre, los desterró de su atención. Fueron útiles para asegurarse de que nada interrumpiera esta batalla y poco más. Lo que fue mucho más interesante fue el batir de alas cuando 200 verdaderos guerreros comenzaron a avanzar. Una pequeña parte de él se entristeció al verlos no usar ninguna de las tácticas que la Gran Guerra había traído a la forma en que los ángeles luchaban y se movían.
Pero no podía culparlos, casi 2000 años de inactividad y superiores mucho más interesados en hablar y otras debilidades similares afectarían las habilidades de combate de cualquiera. Sacó su magia, doblando el aire para poder ver a sus enemigos. Habían elegido, bastante bien, un poco más de imaginación, como por ejemplo abandonar la escuela, hubiera sido más inteligente. Podía ver a la nobleza de los Sitri apoyando a su rey con la barrera. La nobleza de Gremory estaba en una postura defensiva y, si adivinaba correctamente, se mantendrían cerca y aprovecharían el impresionante talento mágico de Gremory y su reina mestiza. Quizás, si tenía suerte, el trueno de Barakiel dividiría el cielo. Bueno, pequeños demonios, susurró, entreténganme. Aquí vienen. Susurró Issei. Ichigo asintió. Supongo que deberíamos prepararnos. El guantelete de aura de Issei brilló intensamente, completamente cargado. El niño recurrió a ese poder y se lo alimentó al dragón que llevaba dentro. Armadura de dragón galés. Trueno verde. Aulló. El Sacred Gear del peón comenzó a expandirse, su metal rojo cubría el cuerpo del chico. Esto era un poco diferente, sin embargo, la armadura alrededor de las piernas y los brazos era verde y proyecciones holográficas de manos y pies con garras los cubrían. Alas de dragón salieron disparadas de su espalda brillando con un patrón hexagonal de formas verdes. Ichigo por su parte dejó escapar un suspiro, esperaba por Dios que esto funcionara. Hasta ahora, a menos que fuera una aplicación directa de la fuerza, el poder espiritual parecía ignorar el poder del diablo y el poder del ángel y viceversa. Fue solo su naturaleza única la que hizo de su poder una excepción en algunos aspectos. Entonces, si estaba en lo cierto, la barrera no impediría que las personas pudieran sentirlo, como lo haría si solo tuviera el poder del diablo. Eso significaba una oportunidad, si podía causar un impacto lo suficientemente grande, alguien en el exterior podría sentirlo. No se había atrevido a hacer esto antes, ya que eso podría haber provocado a su enemigo. Era fuerte, pero matar a lo que parecía ser la mayor parte de 250 o 300 soldados esparcidos por la ciudad habría llevado tiempo. Ahora estaban concentrados, ahora tenía sentido que él usara su poder. Su cuerpo comenzó a brillar de color azul. Aspiró más y más a eso y su poder fluyó, el aire comenzó a ondularse. Muy abajo, en el suelo, la tierra y las rocas comenzaron a levantarse mientras lo empujaba con más fuerza, los movimientos de Fallen no disminuyeron. Como si hubieran visto cosas así antes, un poder que no podían sentir no les aterrorizaba, o tal vez por las expresiones sedientas de sangre en sus rostros simplemente no les importaba. El pilar de luz azul que se disparó hacia el cielo fue más difícil de ignorar, se estiró y, tal como esperaba, atravesó la barrera sin nada más que un gruñido de Sona. Sus ojos se volvieron de un azul brillante cuando comenzó su canto de liberación. Me convertiré en la espada ante la cual morirán el destino y la razón, susurró. Esas palabras siempre le habían parecido la parte más importante de su frase de liberación Shikai y ahora las arrojó a la cara de su enemigo y cuando habló de nuevo su voz era un rugido que nadie podía ignorar. Soy el guardián que busca la dominación y la supremacía del ser. No fue arrogancia lo que lo hizo decir esto, los caídos habían disminuido la velocidad para observar y cada segundo del tiempo le permitió aumentar su poder y el del resto de sus compañeros. Miembros de la nobleza evacuarán a Kuo. Soy aquello que rechaza el infinito, soy aquel que niega el sueño, me convertiré en la espada ante la cual mueren el destino y la razón, cambió la última parte, porque las palabras en sí no eran necesarias. Y llevar a aquellos que amo a un futuro brillante. Su piel pareció cambiar a un tono azul cuando las últimas palabras salieron de su boca, se estaban formando grietas en el suelo alrededor de la escuela, el aire vibraba tan fuerte que era una fuerza visible y tangible. Bancoai. Él aulló. Hubo un sonido como el de una bomba que conmociona, un tornado de viento azotado por el despertar, fue lo suficientemente ancho como para envolver la escuela en su centro, ilesa e intacta. Los caídos que estaban demasiado cerca fueron arrastrados y transportados, golpeados por el viento y el poder espiritual semisólido. Vientos huracanados azotaron a todos los caídos presentes, enviando ese mismo viento gritando a la ciudad. Lo que vino después fue el cambio de color cuando la energía azul se volvió negra con un contorno rojo sangre. Cocabiel extendió una mano y dejó que uno de los zarcillos chocara contra su mano, hizo una mueca ante la marca de quemadura que dejó, y dado lo cerca que estaba el primer grupo de asalto, debieron haberlo pasado mucho peor. Lentamente el viento amainó, el polvo y los escombros cayeron como lluvia para revelar a Ichigo Kurosaki.
La camisa negra abierta en el pecho, la chaqueta Shiakuso, las cubiertas grises en sus manos y pies, la cruz de Kinti, el símbolo de Sitri y la rosa de Mori fusionados en uno y estampados en su espalda. En su mano había un arco con cuernos negros, una cuerda dorada mientras lo tiraba hacia atrás, una flecha cristalizada delineada y llena con su Getsuga Tensou. El mundo estuvo en silencio durante un largo momento, mientras la primera ola de caídos, quemada y amortiguada por el viento, miraba a su enemigo. Algo decía de ellos que, en lugar de miedo, una alegría perversa, casi una ruptura, se reflejara en sus rostros. Hombres y mujeres, destrozados por la guerra, enamorados de la guerra, que buscan la guerra sin importar el precio. Ellos fueron los que se habían roto de manera opuesta a Serafall y Leviatán, ambos estaban atormentados por el camino, pero donde ella lo llenó con amor por quienes la rodeaban, los caídos lo habían llenado con amor por lo que los había lastimado. Ichigo archivó esta idea del dios blanco y apuntó, era hora de que su guerra comenzara de nuevo. Hubo muchos que sintieron la emanación del poder espiritual, las ondas de la onda de choque resonaron en todo Japón, su fuerza tocó a aquellos sensibles en lugares tan lejanos como China y Corea. Los que estaban más cerca, en un radio de 50 millas, simplemente fueron aplastados y más lejos, en una ciudad a solo 100 millas de distancia, la fuerza era inconfundible. Isin, Yuzu y Karin acababan de sentarse a cenar. Yuzu estaba sirviendo a su hermana y a su padre cuando vio a ambos ponerse rígidos, casi con un solo movimiento, sus cabezas giraron para mirar hacia el este. Deseó poder saber lo que hicieron, le dolía el corazón cuando se miraron el uno al otro y la conmutación silenciosa pasó entre ellos. Ve, dijo Karin, yo me llevaré a la tienda. No, dijo su padre, me aseguraré de que ambos lleguen allí, luego tendré que correr. ¿Qué está pasando?, preguntó Yuzu. Ambos la miraron y ella odió la forma en que ambos parecían considerar cuánto le dirían a una chica normal e inútil como ella. Ichigo podría estar en problemas, dijo Karin, papá necesita ir a ver cómo está, es una de esas cosas fantasmas. Fue un esfuerzo por reprimir su enojo ante esas palabras, que había de malo en simplemente decirle lo que estaba pasando, incluso si no pudiera hacer nada al respecto, sería mejor que le recordaran una y otra vez, que a pesar de todo lo que hizo. Para ellos, a pesar de lo mucho que la amaban, ella, Yuzu Kurosaki, era una mera carga cuando las cosas importantes comenzaron a suceder. Tenemos que irnos ahora, dijo papá y con todo el control que tenía, Yuzu sonrió, asintió y se movió para tomar su mochila, Karin la siguió para hacer lo mismo. En el camino subiendo y bajando las escaleras hizo lo mejor que pudo para dejar ir sus pensamientos oscuros, no fue su culpa, no fue culpa de ellos, solo el destino, o los dioses, o el universo. La única normal en un grupo de personas especiales, y con esa encantadora nota se puso los zapatos y dejó que su hermana y su padre la llevaran al auto. De repente se odió a sí misma sobre todo por sus pensamientos egoístas. Ichigo podría estar en problemas y lo único en lo que pensaba era en ella misma, no como él, sus primeros pensamientos habrían sido para ellos, para los demás. Era lo que ella intentaba emular y una de las muchas cosas que amaba de él. Entonces, con esa roca a la que agarrarse en esta tormenta, se calmó, dejó escapar un suspiro y desterró los pensamientos oscuros al fondo de su mente. Se ocuparía de ellos en otra ocasión, cuando las cosas no fueran tan espantosas, y quién sabe, si todos tenían suerte de que él no estuviera en problemas. Cada miembro de Urahara Shoten lo sintió, la onda expansiva de su poder. Kisuke levantó la vista de su libro, Yourichi durmiendo en la parte superior de un estante en forma de gato se levantó en un momento, con la cola levantada y azotando. Tesai se tranquilizó ante todo el asunto y comenzó a moverse. Preparando sus defensas, Kido y los dos pequeños mocosos prepararon sus armas, por si acaso. Ese destello de poder parece excesivo, dijo, como si se hubiera hecho a propósito. Por supuesto, Yourichi no estaba escuchando. Ella siempre tuvo debilidad por sus antiguos alumnos, sin importar quiénes fueran. Ella había desaparecido y esperaba que ella se detuviera para vestirse primero antes de salir corriendo en la distancia. Bueno, dejó su libro y asintió hacia Tesai. Parece que me voy a hacer un viaje de negocios rápido, vigila el lugar hasta que regrese. El hombre corpulento asintió y los niños dijeron afirmativamente. Me pregunto qué has hecho esta vez, Kurosaki. Reflexionó el hombre mientras salía de su tienda antes de saltar hacia el cielo. Casi al instante vio dos figuras más moviéndose, Uryumi Shiga y Yasutora Sado, los amigos de Kurosaki. Él sonrió un poco y se movió para unirse a ellos en su vuelo, la seguridad estaba en los números la mayor parte del tiempo.
Ninguno de los dos dijo nada mientras se deslizaba entre ellos, y a lo lejos podía escuchar el trueno de lo que solo podían ser los movimientos de Yoichi. Bueno, si esa llamarada había sido un grito de ayuda, ciertamente lo estaba recibiendo. Aunque si ese fuera el caso, significaría que el niño estaba usando más su cerebro y no era un pensamiento aterrador. La sirena hizo sonar su ruido en la sala de control. Todos y cada uno de los sensores que la Sociedad de Almas había colocado en Japón se habían roto. La gente corría hacia varios superiores para correr la voz, ahora estaban ciegos en el mundo humano, salvo por los agentes físicos. Lo peor es que el sistema reconoció el poder e identificó al perpetrador como Ichigo Kurosaki, como Gin, y supuestamente despojado del poder. Ahora bien, el acontecimiento de ese cambio no fue necesariamente algo malo, sin embargo, el origen del poder sí lo fue. El mapa en la sala de control estaba congelado con una llamarada roja que marcaba casi el centro de una zona prohibida. Actualmente existía un temor muy real de que de alguna manera, el segador de almas sustituto conocido como Ichigo Kurosaki acababa de verter petróleo en una guerra tan fría que era hielo, y luego había arrojado un meteorito en llamas. Así que era seguro decir que la gente de turno ese día, lo estaba pasando mal. Presumir. Rice dijo con una sonrisa. Ichigo no respondió, simplemente apuntó y disparó, la flecha resonó como un disparo atravesando a 3 de los caídos antes de detonar según su voluntad. 4 más fueron consumidos por la explosión y retiró otro. Esta vez estaba hecho solo de energía espiritual semifísica, después de todo el punto era prolongar la batalla con la paja el mayor tiempo posible. Si ese no hubiera sido el caso, habría usado un 0 y habría terminado. Los caídos vivos avanzaron con un rugido de alas y el grito de batalla de los berserkers. Una andanada de lanzas de luz se disparó hacia adelante como flechas solo para chocar contra los hechizos de protección colocados en la escuela. Bloquearon una volea, luego 2 y eso fue todo, había demasiado poder volando en su dirección para que una barrera construida tan apresuradamente pudiera hacer mucho más. Antes de que una tercera descarga pudiera seguir activa, Issei y Koneko atacaron. Las flechas plateadas de Ichigo pasaron junto a ellos y derribaron a varias más del cielo. El caballero avanzó, con Twilight en la mano y la punta extendida hacia la horda que se aproximaba. «Llévame a Dawn», susurró Kiba, Twilight. Su ropa cambió a la toga blanca y la corona de laurel dorada. Podía sentir su cuerpo hacerse más fuerte, más rápido, sentir su sangre reformada bombeando por sus venas. Con una simple orden mental, su espada se seccionó y, cuando la golpeó con un corte, el arma se estiró, las piezas conectadas parecían estar hechas de metal fundido. El arma atravesó a Light y los cuerpos con una facilidad terrible, cortando a 3 en pedazos y luego él estaba entre ellos, girando en el aire, haciendo que Twilight girara en una serie de ataques que parecían una red de acero. Fallen gritó de dolor cuando el arma los atacó. Uno tuvo suerte y se coló entre 2 de los golpes para acercarse. Twilight volvió a tener una espada completa. Detuvo el golpe de la lanza de luz, empujándola a un lado y en el retorno cortó al ángel en 2. Koneko chocó contra ellos como un tren de carga, todo su cuerpo brillando con patrones azules, cada uno girando y moviéndose como si estuviera vivo. Fue un esfuerzo evitar que sus orejas y colas se salieran de su cuerpo. Incluso entonces parecía filtrar una energía azul que parecía pelaje. Al lanzarse contra el enemigo, pudo verlo más que nunca. Pequeños destellos de energía, pequeñas líneas de luz, su cerebro anterior no sabía qué hacer con ello. Su romencéfalo, que contenía todos sus instintos como Nekomata, simplemente procesó y reaccionó. Sabía lo que iban a hacer, podía ver cómo se moverían antes de que lo hicieran. Cómo se correlacionaba entre la energía cambiante en sus cuerpos y lo que significaba, ella no podía articularlo. Sin embargo, cuando el primer caído cayó sobre ella, su lanza de luz arqueándose hacia abajo, su puño se movía, enfrentándose al ataque, atravesando la luz sin ni siquiera una pizca de dolor. Los caídos cuyo pecho se hundió por el golpe, no tanto. 4 cayeron sobre ella con espadas y lanzas forjadas por la luz. Sintió una onda de poder, su poder diabólico y el poder espiritual de su novio mezclándose en un grado que nunca antes había experimentado. Su cabello blanco cambió al blanco azulado de su reiatsu normal. Así como podía ver el flujo de energía en su enemigo, podía sentir el flujo en su propio cuerpo. Podía sentirlo y dirigirlo, sus piernas ardían mientras un rayo azul bailaba a través y alrededor de su piel. La marca, la parte del alma de Ichigo dentro de ella, estaba evolucionando y Koneko estaba siendo arrastrada por el camino.
Sintió que sus pies atrapaban el aire vacío como si fuera tierra firme. Los caídos solo escucharon el crujido de la electricidad antes de que una onda expansiva de fuerza los enviara a devorar, sus alas indefensas por un momento en la repentina fuerza del vendaval. Koneko se detuvo en el aire, sus pies brillaban y miró hacia atrás confundida. Sus piernas ardían un poco, pero con un esfuerzo de voluntad redirigió la parte de su fuerza vital que había forzado en ellas hacia todo su cuerpo. Koneko. Hubo un sonido de viento y el golpe del impacto, un ángel caído pasó volando junto a ella, aunque una de las flechas de Ichigyo lo había atravesado. Sus palabras resonaron en su cabeza, a través del vínculo que Buchou había forjado con todos ellos. Era un sonido de preocupación e ira por su falta de juicio. Una luz azul crepitó en su brazo derecho, soltó todo excepto esta batalla y al hacerlo sus orejas, sus verdaderas orejas, se abrieron paso a través de su cabello. Una única cola blanca se deslizó por debajo de su falda. Sus sentidos se duplicaron. El oído, el olfato, la vista, el gusto, todo se volvió casi dolorosamente claro. Giró su cuerpo para evitar una lanza de luz, y giró para ver una docena más dirigiéndose hacia ella. El fuego azul en sus ojos dejó un rastro mientras se movía entre todos y cada uno. Luego atacó, sus enemigos estaban al menos a 30 metros de distancia, pero ella atacó de todos modos y la fuerza de la onda de choque se estrelló contra los caídos, los más cercanos fueron arrojados desde el cielo y otros más lejos tuvieron que reducir la velocidad y batir sus alas contra la fuerza del viento. Transfirió poder a sus piernas y cuando se movió, se escuchó el sonido de la electricidad seguido del estallido de un trueno. Un gran caído tiene el brazo levantado para lanzar su luz, pero la torre apareció justo a su lado. Por más pequeña que fuera, no pudo contraatacar en la fracción de segundo que tenía. Koneko redirigió la energía de su carga hacia ambos brazos y gruñó en desafío cruzando sus brazos en un corte. Aquellos cercanos a él murieron, el poder puro retorció cuellos y rompió huesos, los caídos que ella había atacado habían desaparecido. Sus oídos detectaron el sonido de movimiento y sus ojos se dirigieron a su costado, su brazo había estado listo, pero detuvo su ataque. Issei Oudou pasó a su lado y se dirigió hacia los caídos desorganizados que había dispersado. Sus brillantes aura claws los destrozaron como papel, le dio un buen momento para mirar a su alrededor. Los caídos habían atacado en un gran grupo. Pero cuando los atacaron, con el apoyo de sus aliados, los ángeles reaccionaron mal. Cintas de pura ruina atravesaron el cielo, azotaron y mordieron a cualquiera que se acercara, cada uno de ellos curvándose hacia arriba y hacia abajo listo para atacar. Eran cosas de pura negrura de aspecto aterrador y, a pesar de todo su peligro, en realidad no habían matado a nadie. Rías estaba usando su poder para mantener a los atacantes divididos y confundidos. No podían agruparse sin que una de las cintas se lanzara hacia ellos. Y con Koneko, Issei iba moviéndose libremente, dentro, alrededor y a través de las cintas, no pudieron fijarlos en un solo lugar. Hubo un movimiento borroso, una espada de magma y acero oscuro girando alrededor del caballero en una danza de muerte. Fue seguido por una flecha cristalina que se deslizó a través del acero giratorio y entró en un caído que comenzaba a lanzar un hechizo. El momento fue suficiente para que ella se orientara, hundió los pies en el aire aparentemente sólido, enseñó los dientes y salió disparado hacia adelante como una bala, el sonido del trueno resonó detrás de ella. Era una velocidad de un tipo diferente, no la velocidad controlada de un caballero como Kiba, o el poder injusto de un Sacred Gear como Issei. Era fuerza bruta amplificada por la mezcla de su poder diabólico y el alma de Ichigo. Sus ojos dejaron un rastro de fuego mientras pasaba por debajo de un grupo de 6 caídos que se habían alineado y nivelado con sus lanzas. Vio cómo aumentaba el poder de las armas y cuando dispararon, ella ya no estaba donde pensaban que estaría. Al acercarse debajo de ellos, clavó su puño en la ingle de uno, ellos dejaron escapar un grito femenino que ella ignoró, retorciéndose cuando 2 lanzas golpearon su cuerpo, la luz tan cerca que quemó tiras de su camisa. Forzó el poder en su mano y golpeó a ambos lados de su cuerpo. Su brazo era demasiado corto para que el puño pudiera conectarse, pero la fuerza de la conmoción fue más que suficiente para matar estas cosas de bajo nivel. También derribó a sus camaradas, permitiendo a Issei Kiba entrar y acabar con ellos antes de que pudieran recuperarse. Retroceder. Ordenó Buchou, las cintas de ruina se fusionaron a su alrededor. Varias veces atacaron para devorar ráfagas de luz, Koneko observó a su enemigo y quedó impactada por lo que vio.
Parecían felices, parecían llenos de alegría, incluso ahora se estaban reuniendo mientras volaban hacia adelante, algunos eran los que habían sido dañados y aún así siguieron adelante. Sus voces se unieron en una especie de canción, cantaron muerte y destrucción al mundo y como uno solo desataron una tormenta de luz. La protección de Rías bloqueó a la mayoría de ellos y Kiba, con su espada, reformada a su estado de hoja, cortó el resto del aire. Detrás de ellos, Akeno levantó la mano, 6 símbolos giratorios de magia protegían a Sona Sikri y su ilusorio nobleza de la luz. La bandada de caídos redobló sus ataques al verlo, cada vez más luz volaba en el aire. Jetsuga Tempesta. Rugió una voz. Un eje sólido de Reiryoku cristalizado más largo que su cuerpo pasó junto a ellos. Aproximadamente a mitad de camino hacia los caídos, explotó en miles de pequeños fragmentos. A sus ojos, el fragmento central, el que todavía estaba en camino hacia el objetivo al que le habían disparado, parecía disparar miles de hilos, cada uno de ellos diminuto, que se unían a cada uno de los fragmentos y, con un movimiento unificado, arrojaban ellos en dirección a la horda de caídos. Sin sus ojos, parecía como si el arma hubiera explotado en una luz azul que se curvaba hacia adelante para volar hacia el enemigo. Inevitablemente, algunos de los fragmentos chocaron contra la luz y explotaron al contacto. Rías, Akeno e incluso Asia se vieron obligados a capear la tormenta de luz, levantando escudos mientras el techo sobre el que se encontraban aparecía lleno de cráteres. Los caídos fueron destrozados, algunos fueron asesinados directamente, a otros les volaron pedazos de carne, dedos y pedazos de extremidades. Rías soltó las cintas de ruina, que parpadearon y se desvanecieron. Levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera. Para quienes la conocieron fue un claro esfuerzo para no transformarlos en el poder de la destrucción. Tal demostración de poder, algo que solo sabía que había hecho su hermano, fuera del inframundo, causaría caos. Incluso la familia Phoenix lo había mantenido en secreto a petición del propio Mao. Su aura destelló su oscuridad carmesí, pequeños trozos de ruina se filtraron en el aire. Cada trozo tenía el tamaño y la forma de una gota de sangre. Para Rías Gremory ahora era mucho más fácil usar su ruina que nunca, el vasto poder en ella estaba siendo mantenido en calma por su hija espiritual. No, a mi hija le iría bien. Una parte malvada de ella se preguntó por la reacción de los demás cuando les dijo que Ichigo la había dejado embarazada. Tendría que esperar para decirles que era solo en el sentido mental y espiritual, no en la realidad. Sería una venganza silenciosa para él hacer que ella lo deseara. Tenía una fantasía de cómo sería su vida. Encontrar un marido para ella y solo para ella, esa fantasía ya se había ido, pero no moriría sin venganza. Por supuesto que tendría que compensarlo, pero sería divertido. Con ese pensamiento, su hechizo se completó. 2 docenas de pequeños orbes de pura ruina, ella, por sí misma, solo podía controlar la mitad de ese número, pero por ahora tenía una segunda inteligencia trabajando con ella. Cada orbe salió disparado como una bala, pequeña, casi imperceptible, siguiendo los pasos del daño que Ichigo Kurosaki había causado. Ria se sintió orgullosa de su puntería cuando los 12 que controlaba dieron en el blanco. Para la mayoría de los que fueron golpeados, el orbe liberó su poder para absorber el área pequeña a su alrededor antes de apagarse. A 2 o 3 los golpeó lo suficientemente cerca de algo vital que simplemente murieron. El resto perdió más partes de sí mismos, varios cayeron del cielo con las alas destrozadas. Los 12 contorsionados por su hija, eran todos disparos a la cabeza, alardear. ¡Ataque!, ordenó Rías. Los 3 en la vanguardia se pusieron en movimiento manteniéndose muy juntos, manteniendo la misma velocidad. Con eso en mente, Ichigo se centró en los locos caídos, tratando de dispararle a cualquiera que pareciera que podría estar comenzando a organizarse. Apuntó a los que gritaban a los demás, los que señalaban, empujaban o cualquier medio que estuvieran usando para establecer una apariencia de liderazgo. Se encontró en un estado extraño, arrodillado y con el arco tenso. Su corazón apenas parecía latir y sus ojos parecían más agudos que nunca. Conocía el alcance, la velocidad y el poder de su arco. En esta única cosa, en esta única forma de arma, se sentía como si realmente fuera en parte kinky. Todo lo que Sensei enseñaba era como sacarse los dientes, ni una sola vez había encontrado algo que le saliera de forma natural. Incluso aparentemente faltaba su habilidad con Blood, pero Zangetsu en forma de arco, realmente lo entendía. Cada 3 segundos su arco zumbaba, una flecha de cristal o energía surcaba el cielo.
Cada disparo era mortal, siempre y cuando tuviera 2 segundos para apuntar. Pero había más que simplemente dar en el blanco. Cuando todavía estaba así, observando no solo a sus enemigos, sino también a sus aliados. Quien los había entrenado, enseñado y, a su manera, aprendido de ellos, conocía sus movimientos. Podía ver lo que harían. En su mente, era como si estuviera viendo la batalla unos segundos en el futuro. El principal problema era la gran cantidad de enemigos. Al principio los atacantes parecían oxidados. Pero cuanto más se prolongaba la lucha, más parecían trabajar juntos. Cada vez había más líderes que intentaban organizar a quienes los rodeaban. Incluso ahora los grupos, aparentemente por instinto, intentaban lanzar fuego, sus flechas, y el hecho de que la vanguardia los apuntara primero ralentizaron las cosas, pero tarde o temprano se volvería demasiado. Rías, dijo, hemos ganado más tiempo del que esperábamos, pero mira, los 20 ángeles habían cargado contra la vanguardia, obstaculizándolos, ralentizándolos con sus propias vidas y cuerpos. El resto de la hueste se había formado en algo parecido a filas, las manos comenzaron a levantarse a medida que siglos de inactividad comenzaron a desvanecerse. Viejos, antiguos recuerdos, entrenamiento que había sido grabado en sus almas, comenzando a sacudirse el polvo. Haz un ataque más y luego vuelve al techo. Ordenó Rías. Su caballero, peón y torre reaccionaron instantáneamente, una luz azul comenzó a chisporrotear alrededor del brazo derecho de Koneko. Su cabello blanco-azul brillaba como un fuego mientras simulaba un puñetazo y la pura fuerza del movimiento envió una ráfaga de presión de aire puro directamente a través de los caídos tratando de frenarlos y continuó hacia los que formaban filas. La espada de Kiba se derritió cuando extendió la mano y tocó la punta en la ráfaga de aire. Estaba claro que la acción casi le arranca el brazo y lo habría hecho con su antiguo cuerpo. La ráfaga de aire fue el combustible perfecto para el calor de su espada, con un poco de ayuda del poder de la imaginación del caballero, la columna de aire se encendió. Los caídos se vieron obligados a dispersarse, batiendo las alas frenéticamente, aún así 2 docenas murieron o resultaron heridos por la explosión. Entonces Issei lo empeoró, estaba entre el caballo y la torre y rodeó sus cinturas con sus brazos acercándolos. La luz en sus pies, recogida en la planta de su pie, se echó hacia atrás para quedar paralelo al suelo. Doble disparo de dragón. Él grunó. 2 Dragon Shot explotaron desde sus pies, la fuerza envió a los 3 hacia atrás, mientras que sus piernas se habían separado lo suficiente como para que las explosiones fueran enviadas a los grupos más grandes de caídos que escapaban de la explosión combinada de Koneko y Kiba. La explosión dejó de dispararse justo cuando estaban sobre el techo y él se estrelló contra ella primero, atravesando el techo hasta el piso de abajo. Issei recibió la peor parte del daño y el caballero y la torre parecían un poco conmocionados, pero bien. Issei, por otro lado, giró su cuerpo hacia un lado y su casco de dragón se retiró para revelar su rostro. Parecía asqueado y, por la forma en que vomitó por todo el suelo, eso fue más que una observación. Sin embargo, considerando que acababa de estar en su primera batalla de vida o muerte donde se vio obligado a destrozar al enemigo caído, hubo reacciones menos saludables para tal acción. Ichigo no podía dedicar más de un momento a preocuparse por el bienestar del chico y eso tendría que venir después de la batalla. El número de caídos se había reducido a alrededor de 120, ese número de bajas parecía ridículamente a su favor y así fue. Había sido una carrera ciega hacia fuerzas con poderoso AOE, apoyo cercano y a distancia que esperaban tal táctica. Incluso entonces, solo la intervención de Kiba y el repentino crecimiento de Koneko habían impedido que las cosas fueran mucho peores. Hubo una lluvia de luz mal dirigida que se dirigió hacia ellos, Fallen la arrojó hacia ellos mientras se movían para regresar, esta vez, a una formación suelta donde pudieran ser efectivos y evitar explosiones como las que les acababan de lanzar. Sin embargo, había una cosa que no estaban haciendo. No estaban estacionarios. Ichigo dejó escapar un largo suspiro y suavemente retiró el arco de Zangetsu, supongo que era hora de probar esto. ¿Qué quieres decir con que los Zanpakuto tienen tipos? Aizen asintió ante su pregunta, Ichigo solo la había hecho porque necesitaba una distracción del Reanra Hiku mordisqueando su oreja y sosteniendo su brazo entre sus pechos. Los 3 tipos son melee, Kido y elemental. Por supuesto, existe cierta superposición, especialmente entre Kido y elemental. En el pasado no existía una clasificación de tipo elemental ya que, en verdad, Kido y elemental son ambos iguales. Eran dividido porque hizo que fuera más fácil entrenar. ¿Te importaría adivinar cuál es tu tipo de Zanpakuto, Kurosaki?
cuerpo a cuerpo. Aizen hizo una mueca. Eso está mal, Rangiku, ¿podrías? Oh, Ichigo odiaba a este hombre en este momento, en algún momento había comenzado a castigar sus respuestas incorrectas haciendo que los fragmentos del sueño hicieran cosas como quitarse la ropa o ponerse muy manos a la obra. Trató de no mirar, pero como siempre, sin importar dónde estuviera su cabeza, podía ver por el rabillo del ojo, la figura tetona se inclinó sobre su escritorio y trabajó lentamente para quitarse la tanga. El tipo cuerpo a cuerpo cambia la forma y función del arma para aumentar el poder, el tipo Kido transforma el Rei-Ryoku en una sustancia diferente con una palabra de comando. Como tu Getsuga Tensou. Asintió con la cabeza hacia el engendro que dejó caer el ofensivo trozo de tela al suelo y se acercó para tomar asiento en el escritorio, distraía más de lo habitual. Los tipos Kido y cuerpo a cuerpo tienen rasgos que pueden usarse fuera de sus poderes normales. Cuando uno tiene un tipo Kido, puedes cambiar algunos de los parámetros, como el área, la forma, el tiempo y, Aizen lo miró, la mayoría lo más importante para ti es el alcance. Aizen había perforado 3 Kido en su cabeza, todos Kido en los niveles superiores. Su vasto poder y su falta de control sobre él, que ciertamente estaba mejorando, significaba que tenía que usar al Kido más agotador para que el hechizo funcionara. Rey del Este, juez del Oeste, ley en el Norte, señor en el Sur. He aquí tus límites, tú que llevas el nombre del hombre. Derriba a aquellos que buscan el absoluto y conocen el orden de todas las cosas. Bakudo número 90. Ley de los reprimidos. Su flecha zumbó y la soltó. El Kido estaba destinado a ser usado a corta distancia, con el lanzador en el centro y el área de efecto de varios cientos de metros. Su Zanpakuto tipo Kido, más específicamente su forma de arco, le permitió imbuir el hechizo en el proyectil y convertirlo en el punto central del hechizo. Los caídos abrieron paso en caso de que decidieran explotar y, en cierto modo, lo hicieron. Hubo un pequeño destello cuando la flecha se rompió liberando un pequeño orbe de luz azul. De cada superficie a esa luz salieron disparadas cadenas azules brillantes. Tantos que habrían hecho sonrojar a un monstruo tentáculo. Las cadenas salieron disparadas como balas, cada una buscando la firma de un caído. Ese fue un acto que solo él podría haber hecho, porque nadie más en el mundo podría haberlo usado de esta manera. Para cualquiera de ellos, las cadenas no habrían podido tocar a un caído, ni mucho menos. La división entre los dos, espiritual y físico, era absoluta, excepto por el poder mixto de Ichigo Kurosaki. Cada cadena tenía una punta y cuando golpeaba un cuerpo lo atravesaba sin causar daño. Una vez que había pasado el cuerpo por la punta, florecía hacia afuera en 4 direcciones. Cada uno de estos pétalos estaba curvado hacia abajo con puntas moldeadas que se clavaban en la carne para anclar la cadena de forma segura. Los caídos más alejados tuvieron tiempo de retirarse o esquivar, incluso entonces algunos de los más lentos, o los heridos, quedaron atrapados. 97 cadenas estaban activas, Ichigo lo sabía a través de su conexión con el hechizo. Envió un esfuerzo de voluntad y una llamarada de poder espiritual al constructo. Hubo un zumbido peligroso y, con una velocidad devastadora, las cadenas empujaron a los caídos que habían traspasado hacia el punto central del hechizo. Hubo un crujido audible desde donde estaban los demonios, los que fueron arrastrados más rápido aplastados hasta morir por el peso de los demás. Esa ni siquiera fue la peor parte para ellos, al ver tantos enemigos indefensos Shinobi aprovechó ese momento para rebelarse. Al llegar al techo de la escuela, un arma de acero azul con un borde dorado reluciente en su mano. No era una Excalibur, sino algo cercano a ese nivel. La espada zumbó en su mano y el poder que llenó el área era una fuerza destructiva violenta. Todo el cuerpo de Shinobi brillaba con una aura dorada. Durandal. La palabra era una orden, un desafío y una súplica, todo en uno. Un torrente de luz explotó desde el borde de la espada aullando al aire libre como un tren que se aproxima. Los caídos que aún estaban atrapados en el Kido no tuvieron ninguna posibilidad, todos desaparecieron ante el poder sagrado de Durandal. Solo quedaron 23 caídos. Ichigo apuntó y comenzó a eliminarlos uno por uno. Buenas muertes, para todos y cada uno. El cuadro pensó que se había revelado una gran medida de las estrategias y poderes de su oponente. Por supuesto que no todos, ambos demonios de clase suprema no habían revelado su verdadero poder. Pero eso no le preocupaba mucho a él, el Soul Reaper, quien ahora juzgaba que estaba, como mínimo, al nivel de los capitanes enemigos. Temido, pero visto como desechable por los verdaderos líderes de las divisiones.
Les había dado una mentalidad adecuada sobre cómo usar sus poderes, algo que claramente le faltaba a este chico. Aún así, era molesto ni siquiera poder juzgar a un oponente por la sensación sino solo por la vista. Sacerdote. Él dijo. Sí, mi señor. Valper se apresuró a parecer manso ante él, tal vez bajo la impresión equivocada de que eso hacía su presencia más tolerable. ¿Cómo se sintió cuando Sulreaper desató su poder? El anciano hizo una expresión de dolor. Se sentía como si el mismo aire se hubiera convertido en el fondo de un vasto océano. Cocabiel asintió, era prácticamente un hecho con las imágenes y el efecto puro del entorno. Pero las ilusiones eran más efectivas cuando se tomaban las cosas al pie de la letra. Parece que este día podría ser más agradable de lo que pensaba, sacerdote, dame el arma. La expresión del anciano gordo pasó de ira, miedo, molestia y finalmente miedo. El hombre sabía que podía aceptarlo si quería. ¿Necesitará tal exceso, mi señor? La expresión de Coquebiel no cambió, solo se movió. En un momento, sentado en este trono, al siguiente tenía el suave cuello del mortal en una mano sosteniendo al hombre corpulento a la altura de sus ojos. Me estoy cansando de tus preguntas, harto de tus patéticos intentos de manipularme. Podrías aprender de nuestro prisionero en eso. El anodino diablo agitó su mano que estaba atada cerca de su cintura. Tráeme el arma y no te arrancaré la cabeza como si fuera la tapa de una botella. Lo soltó y el hombre cayó, ahogándose por el miedo y el cuello magullado. No puedes usarlo, maestro. El hombre jadeó. Eso provocó una sonrisa de dolor en el rostro de Coquebiel. Érase una vez, habrías tenido razón. Ahora cállate y tráeme Excalibur. Él se detuvo por un momento. Mirial, Zapiel, haz lo que quieras. Notó que sus compañeros se habían ido, tal vez expulsados en el caos de la batalla. La mujer se estremeció. ¿Es este el día en que me caeré? Oh, qué maravilloso sería. Ella se lamió los labios. Lo siento ahora, siento mi miedo, mi emoción, oh, por fin este sentimiento glorioso. Zapiel no dijo nada, pero sus ojos estaban atraídos, como siempre, hacia las cosas y seres que deseaba tomar y conquistar. Cualquiera que fuera la mujer que escogiera para sus atenciones, no tendría una experiencia placentera. No es que al cuadro realmente le importara. Bueno, entonces hazme sentir orgulloso. En el cielo sobre la escuela, líneas de luz cruzaban el cielo, rebotando de un punto a otro hasta formar una estrella de 5 puntas. Una cortina de luz cayó sobre la escuela. Sona dejó escapar un grito y, por un momento, la escena detrás del cuadro en su trono parpadeó. Fue un milagro, puro y simple, que ninguno de los enemigos hubiera estado mirando detrás de ellos. A juzgar por el ardor en su pecho, la sensación de que su poder estaba siendo drenado y canalizado por algo que no era él, Ichigo tenía una idea de la fuente de la buena fortuna. Sona tuvo que canalizar más poder en el esfuerzo, pero la ilusión se estabilizó. El sudor empezó a aparecer en su frente. Entonces empezó a llover luz, una única forma brillante en el medio del círculo se había vuelto luminosamente brillante. Inmediatamente Akeno levantó un círculo de protección sobre ellos, el símbolo rojo girando y derramando luz como si fuera agua de lluvia. Esto no va a durar mucho. Gritó Akeno. Ichigo tomó una decisión rápida. Lo cerraré. Rias pareció por un momento como si fuera de discutir. Confía en mí. Ella asintió bruscamente y él saltó fuera de la protección que Akeno les estaba dando. Su mano se levantó manifestando un escudo mucho más pequeño, uno que, a diferencia del poder diabólico de Akeno, no tenía debilidad por la luz de los Kairos. Se disparó como una bala, la luz que caía se esparció por su barrera. Se detuvo un momento antes de que él llegara como fuente, una caída rubia con cicatrices intentó convocar su lanza para el combate. Él, sin embargo, se movía demasiado rápido y se estrelló contra ella, el campo de fuerza sobre su mano actuó como un ariete. La caída dejó escapar un gruñido de dolor cuando fue derribada, aturdida por la fuerza del golpe. Tuvo un segundo para evaluar la situación, la mujer estaba cayendo al suelo, pero eso no iba a durar mucho. 5 caídos, todos vestidos con armaduras, mantuvieron sus posiciones canalizando la luz hacia la cortina. 2, sin embargo, estaban libres de ese deber y se acercaban a él de manera tranquila pero rápida. Ambos se separaron en el último segundo para atacarle por 2 flancos. Zangetsu se transformó en su forma de espadas gemelas, ambas de 40 pulgadas de largo y curvadas, la hoja negra con un borde blanco brillante, la hoja blanca con un borde negro brillante.
Ichigo, decidido a robar la iniciativa, escogió al que estaba a su derecha y se abalanzó sobre él, ambas espadas arrastrando motas de oscuridad carmesí. El caído recogió sus alas y se lanzó bajo el golpe, abandonando su ataque. Ichigo hizo como si fuera a perseguirlo antes de clavar sus talones en el aire y girar su cuerpo, levantando su pierna y su pie en una patada inversa. Lo cronometró casi correctamente, el borde de la lanza hizo saltar las vendas de su pierna. Brillaban con líneas azules y hacían que se escuchara el sonido al golpear la piel de hierro de un arrancar. El talón de su pie chocó contra la mano del caído y se escuchó un crujido. El golpe hizo que la luz saliera volando de su mano y medio giró al caído. No había posibilidad de defensa, las espadas gemelas de Zangetsu y Wite lo desgarraron sin piedad. El hombre cayó al suelo y su cuerpo se disolvió en luz cuando estaba a mitad de camino. Getsuga, Ichigo gruñó antes de abandonar el ataque. Había estado a punto de enviar una ola de poder a los caídos debajo de él, pero si fallaba, habría golpeado la escuela. Los caídos se movían en un patrón impredecible, enviándole fragmentos de luz más como un aleteo salvaje que cualquier otra cosa. Ichigo tomó una decisión rápida y se giró, su cuerpo desapareciendo en la velocidad de su Bankai impulsado Flash Step. El encapuchado caído en una de las puntas de la estrella ni siquiera se movió cuando apareció borroso a la vista. Pero quiso la suerte que alguien estuviera mirando a Fallen. La lluvia de luz cesó, una figura se movió y sus espadas se alzaron automáticamente cuando una espada de luz cayó sobre él. Era una luz blanca y fría, que hacía juego con el único ojo que lo miraba con pura alegría. Ella era físicamente fuerte, pero ni siquiera cerca de él, algo que no parecía importarle. Auge. Ella susurró y la espada brilló con una luz tan brillante y terrible que incluso cuando cerró los ojos, ya era demasiado tarde para no quedar cegado por el resplandor. Zangetsu se reformó en su estado de katana, se sincronizó con el ser en su alma y a pesar de la dolorosa blancura que era su mundo, se escuchó el sonido de metal contra metal mientras bloqueaba una ráfaga de golpes dirigidos a su cuello, vientre e ingle. Confiando en sus sentidos y los de Zangetsu, tejió una red de acero oscuro en defensa y aún así sintió el beso de su luz en su mejilla, dejando una leve marca de chamuscado, pero nada más. Eso pareció sorprender a su oponente cuando ella se detuvo y la escuchó batir sus alas hacia atrás unos metros. Teniendo en cuenta que se suponía que la luz era su perdición, tal vez fue una reacción un poco insuficiente de su parte, pero claro, tenía los restos de lo que creó la luz dentro de él. Sus ojos parpadearon, el mundo se volvió borroso por las lágrimas y habría sido un gran momento para que su enemigo atacara, pero ella no estaba segura y eso le dio el latido que necesitaba para secarse los ojos. Ella, por supuesto, atacó en el momento en que su visión se oscureció, pero solo había cruzado la mitad del espacio que necesitaba cuando él le devolvió la mano a Zangetsu. Sosteniendo la espada con ambas manos, él estaba listo cuando ella giró su espada y su luz se volvió agonizantemente brillante. El arma atravesó el espacio en el que él había estado, y sus ojos y sentidos fueron en todas direcciones, buscando a dónde había ido. Cuando miró hacia arriba, él estaba a 10 metros por encima de ella y Zangetsu había vuelto a su forma de arco. Su brazo brilló a gran velocidad, chocando con la flecha de cristal. Hubo una explosión que la hizo girar, Ichigo se giró y disparó una flecha, no a ella, sino a las personas que sostenían la cortina de luz. Estaba empezando a brillar más y, aunque no sabía muy bien qué hacía, tenía que asumir lo peor. El más cercano a él murió con una flecha en la espalda y retiró su arco para otro tiro. Fue distraído de sus esfuerzos por un torrente de fuego que rugió desde debajo de él, pero aún así disparó y mató a otro de los que sostenían la cortina antes de que el infierno lo envolviera. Y vaya, eso dolió, incluso bajo Blue Hierro su piel todavía estaba enrojecida y habría comenzado a ampollarse si no hubiera salido del fuego. Observó que, si bien su ropa se había quemado, no la habían prendido fuego, lo cual era agradable. Tuvo que alejarse rápidamente de otra bola de fuego, luego de una tercera, aunque esta era más pequeña. La mujer reunió poder en su mano, runas doradas brillando en el aire sobre su antebrazo. Zangetsu volvió a adoptar la forma de katana mientras ella se acercaba a él, con una mano moviendo la espada de luz en una serie practicada de estocadas ligeras. Él cedió cuando ella intentó tocarlo con su mano cubierta de runas, teniendo que aceptar una quemadura en el pecho para hacerlo. Echó un vistazo a los otros caídos, se veían desgastados pero la cortina aún se mantenía y aún se hacía más brillante. Era hora de dejar de reprimirse, ganar tiempo era esencial, pero había que detener lo que estuvieran haciendo.
Se movió a toda velocidad cuando el caído volvió a atacarlo, simplemente esquivando los rápidos y relámpagos con ligeros movimientos de su cuerpo. Cuando su brazo se levantó, Zangetsu brilló en una mancha de oscuridad, cortando el miembro ofensivo. Cayó unos 6 metros antes de explotar en una onda expansiva de luz. Getsuga, dijo, y la caída, que ni siquiera emitió un sonido ante la pérdida de su brazo, se arrojó hacia atrás. Ichigo sonrió mientras giraba, ahora de espaldas a ella en retirada, Tensou. Para las personas en el lugar correcto, en las afueras de la ciudad de Kuo, fueron testigos de una visión extraña. De la nada, una amplia explosión de oscuridad carmesí simplemente apareció de la nada, elevándose a través del cielo nocturno, provocando que se levantaran poderosos vientos. A su paso antes de que se disipara. Era la segunda rareza de la noche, aunque, para ser justos, la mayoría había huido cuando la columna de oscuridad atravesó el cielo. Sería una semana larga para el gobierno japonés. Rías observó mientras Ichigo disparaba hacia el cielo y ayudaba a Keno a sostener su escudo, podía sentir una pérdida de poder ligeramente mayor de lo que esperaba. Ya no era algo de lo que tuviera que preocuparse, sin embargo, no todos aquí tenían sus reservas. Debajo de ella, en el agujero que su peón había creado con su cuerpo, Asia estaba atendiendo a Koneko. Aparentemente, ni siquiera su duro cuerpo había estado preparado para la tensión que su nuevo poder parecía imponerle. No había nada roto, en todo caso esa era una de las partes más fuertes de una torre, pero se había desgarrado muchos músculos e incluso se había dislocado el brazo. Kiba había establecido eso y su obispo estaba trabajando para que la chica volviera a estar en forma para luchar. Había un aspecto preocupante en su poder del que Koneko no se había dado cuenta de que casi se estaba destrozando al usarlo de manera tan salvaje. Fue en el momento en que lo apagó que el dolor apareció de repente, su grito no había sido agradable. La cortina de luz se onduló frente a ella y 8 figuras la atravesaron. Akeno. Ella envió la advertencia a través de la comunicación. El poder de su reina estalló en respuesta, la mujer reforzó el escudo mientras Rías retiraba su poder de él. Hubo un sonido creciente en sus oídos cuando invocó su poder, su cuerpo quedó envuelto en él, aunque tuvo cuidado de no dejar que comenzara a convertir su cuerpo en eso. Eso habría sido como ponerle un faro en la cabeza que dijera, aquí el super diablo. Sus ojos, sin embargo, sí cambiaron, el amarillo se llenó de ellos y hubo un creciente deseo de lanzarse contra los caídos, enfrentarlos como si fuera una especie de luchadora de cerca. Su sonrisa debe haber sido aterradora en ese momento, porque todos los caídos desaceleraron por un momento. Ella desató una ráfaga de ruina, pero mientras lo hacía, la cortina de luz latió. Akeno hizo un sonido de dolor cuando la barrera casi parpadeó. Su rayo se debilitó un poco, solo atrapó a 4 en la explosión en lugar de a todos. El más grande y rápido de los caídos se dirigió directamente hacia ella, la luz en su mano formó algo parecido a un hacha. Era tan largo como él era alto y la forma de la hoja era como una luna creciente que se extendía a lo largo de unos buenos 2/3 de la construcción. 3 caídos pasaron rápidamente junto a ella al mismo tiempo, apuntando a Keno y Sona, ambos manteniendo sus hechizos. Rías bloqueó el golpe del hacha con un escudo conjurado y gruñó. Amaranto. Se materializaron decenas de pequeños círculos mágicos. Solo parte del trabajo que habían estado haciendo en la preparación previa a la batalla. Las trampas explotaron en diversos grados de viento, fuego, rayos, agua y, por supuesto, ruina. 2 de los atacantes fueron literalmente despedazados. El tercero reaccionó lo suficientemente rápido, cubriéndose con un hechizo de protección. Las trampas no tenían el poder de atravesarlo. El hombre dejó escapar un aullido de alegría ya que parecía que conseguiría el primer asesinato, eso fue antes de que Shinobi le interceptara su espada sagrada compartiendo la lanza de luz que él empuñaba por la mitad. El caído se estrelló contra ella a toda velocidad, pero la chica había girado su hombro hacia atrás, deslizándose hacia atrás solo unos metros. En un movimiento brutal, pero eficiente, golpeó su cabeza contra la cara del caído, rompiendo huesos, haciéndolo tropezar hacia atrás y terminándolo con un corte que lo partió en 2. Rías se enfrentó a su oponente, su aliento pareció llenar el aire con plenitud mientras lo dejaba agitarse en su barrera. No pareció darse cuenta de que aquello no servía de mucho. Sus ojos ardientes parecieron devorarla. El jefe dice que le traigas tu cabeza. Soy consciente. Ella respondió, chasqueando los dedos, lo que provocó que el escudo chocara contra el caído y lo empujara hacia atrás. La barrera volvió a parpadear, pero ella puso más de su vasto poder en el hechizo y no logró hacer nada.
Luchador, me gusta. El hombre se rió, Rías desató una ráfaga de oscuridad y él contó con una ráfaga de luz. La detonación hizo que el techo temblara peligrosamente. Si te gusta eso, sonrió Rías, entonces esto te va a encantar. De eso no tengo ninguna duda, pero deberías cuidar más a tus heridos. Rías parpadeó y sus ojos bajaron, los caídos atacaron en ese momento. Hubo un destello de metal real y miró hacia abajo para ver una espada parcialmente enterrada en su estómago. Debajo de ellos, Asia corrió para ayudar a la torre, todo iba bien y avanzaba tan rápido como podía esperar. Issei estaba con ellos, como guardia y aprovechando la oportunidad para aumentar y restaurar sus reservas a pleno poder, también estaba mirando las orejas y la cola de gato de Koneko. Ahora que la torre podía pensar con claridad, realmente estaba empezando a molestarla. Una mirada furiosa hacia él finalmente lo hizo apartar la mirada. Koneko se reprendió a sí misma por no darse cuenta de lo que se había estado haciendo a sí misma. El poder había sido intenso, la ráfaga asombrosa, cada uno de sus movimientos estaba lleno de tal poder que se preguntó si eso era ser un super diablo. Entonces, por supuesto, habría un precio. Dejó escapar un par de respiraciones dolorosas y comenzó a alejar sus peludos apéndices. Pero como estaban fuera ella escuchó, porque estaba así lo olió. Todos los pelos se erizaron, el instinto perfeccionado y transmitido durante milenios de lidiar con estafadores yokai de la más alta habilidad gritó en advertencia. Sus ojos amarillos parpadearon por toda la habitación, el techo tembló y Issei y Asia miraron hacia arriba, el polvo se sacudió del techo y Koneko se fijó en el lugar donde se asentaba sobre el suelo. La persona que se escondía debe haberla estado mirando porque se movió en ese momento, con las alas negras desplegadas, una lanza de luz baja y un movimiento borroso dirigido hacia el lado expuesto de Issei. Koneko ni siquiera dudó por un momento. Su cabello blanco se volvió azul, su poder crujió cuando movió las baldosas donde había estado yaciendo agrietadas. Su puño impactó el cuerpo del caído un segundo antes de que la luz hubiera encontrado la carne de Issei. La fuerza del golpe desgarró al atacante en pedazos grises, mientras toda la pared frente a ellos fue vaporizada por la fuerza del viento del golpe. Koneko apagó de golpe y se estrelló contra el suelo con el brazo derecho entumecido por el dolor. Por encima de ella, el techo se inclinaba hacia un lado en un ángulo de 30 grados. «Ups». Ella murmuró. Rías dejó escapar un grito ahogado de dolor cuando la torre se movió debajo de ella causando que el viento agitara su falda como una bandera. Su oponente dejó escapar un silbido de agradecimiento. Encaje negro, se rió mientras fortaleció su agarre, blandiendo su hacha. Quizás si suplicas, conseguiré que el jefe te deje ser nuestro juguete de mierda en lugar de matarte. Eso tendría que lastimar a tu hermano más que... Sus palabras se apagaron cuando la espada en el estómago de Rías se desintegró, la protección única de Ichigo como torre. Porque su nobleza había hecho que la hoja no se deslizara demasiado profundamente. Lo poco que quedaba de la herida desapareció en una brillante y retorcida oscuridad. Todo el humor desapareció de los caídos cuando los ojos amarillos de Rías parecieron arder con una oscuridad interior. Los caídos atacaron, un golpe dirigido a su cuello, un golpe mortal. Rías solo movió su brazo, atrapando el golpe con su mano. Un diablo agarró a Light y detuvo el golpe. Desde tan cerca, Zapiel podía ver las yemas de sus dedos de cerca, ver los hechos de Crimson Darkness. Sus ojos se abrieron con terror. «¿Juguete de mierda?», Rías dijo en voz baja. Sus dedos se cerraron y el arma de luz se hizo añicos en 1000 fragmentos. Cuando se movió, se escuchó un sonido de estática y Zapiel perdió la noción de su cuerpo, solo lo recuperó cuando su mano le apretó la cara y las uñas se clavaron en su piel. «Como si fueras lo suficientemente hombre para mí». Su cabeza desapareció cuando Rías, con toda su mano ahora manifiesta en el poder de destrucción, envió una explosión de poder que se estrelló contra la cortina de luz. En el mismo momento, el cielo se llenó con el Getsuga Tensou de Kurosaki Ichigo, la explosión acabó con los lanzadores del hechizo. La explosión se precipitó hacia y atravesó la barrera de Sona. Ambas fuerzas parecieron atravesarse y Rías podía recordarlo hablando de ello. Sin embargo, tenía que preguntarse, su poder parecía seguir esa regla cuando era conveniente, pero ignorarla si no lo era. Ese hechizo que había lanzado no había sido un ataque directo, pero había funcionado. Pero cuando se trataba del poder de Sona, su poder espiritual parecía funcionar con normalidad. Casi como si pudiera encenderlo y apagarlo a voluntad.
Sus ojos vieron chispas en el cielo, se concentró en el lugar, viendo a Ichigo peleando en duelo con un caído, su arma de acero negro contrastaba fuertemente con la luz ardiente en la mano de la mujer. Rias volvió su mirada hacia Cocabiel, hubo un momento de pánico desgarrador cuando notó que él no estaba en su trono. Pero ella lo vio un momento después y dio mierda, fue aún peor. Aunque nunca antes había visto el arma en este estado, incluso desde aquí su cuerpo diabólico parecía desear desesperadamente poder retroceder de miedo. Ahora era una hoja mucho más larga, que contenía un poco de cada arma que le habían puesto. La amplia base de destrucción de Excalibur, la punta en forma de sable de Mimic, el arma que el cuadro acababa de tomar en sus manos era la Excalibur casi reformada. Mientras observaba, reaccionó en la mano del hombre, cubriendo al caído con un aura brillante. El arma volvió a adoptar una forma que claramente se adaptaba a los deseos de los caídos. El arma medía alrededor de 35 pulgadas de largo y 5 pulgadas de ancho. El acero era casi de un blanco nacarado con letras enoquianas en el medio, incrustadas en oro. La empuñadura era sencilla, una cruceta de oro con empuñadura de 2 manos. En el momento en que la espada estabilizó, cualquier diablo cerca de los caídos habría podido darse cuenta de que la amenaza acababa de aumentar. ¿Cómo? Rias parpadeó, no había notado que Zenobia se acercaba a ella. Está corrupto, no es un verdadero ángel, no es un mortal, la espada debería rechazarlo. Esa ha sido la voluntad de Dios desde que el arma fue entregada al hombre por primera vez. Hubo un grito de agonía y éxtasis, ambas chicas miraron hacia arriba para ver a la mujer caída en el cielo atravesada por una espada negra. Ichigo lo arrancó y lo levantó para terminar el trabajo, Cocabiel desapareció y una imagen de él apareció por un momento junto a la mujer caída. La agarró y desapareció de nuevo un instante antes de que la espada negra pudiera acabar con ella. Eso no es justo, jefe, fue una buena muerte. Mirael murmuró, tenía suficiente energía para gritar mientras el cuadro usaba su luz para quemar sus heridas y cerrarlas. Es cierto, pero necesitaba algo para probar los poderes de esta arma. Los caídos se rieron. Siento que podría derrotar a un dios de rango medio con este juguete. Bueno, eso es bueno para ti, jefe, pero ¿cómo voy a volver a la pelea? No lo harás. Un portal apareció detrás de ella. Descansa, mejora y sabe hasta dónde tienes que llegar. El cuadro se rió de su expresión de mortificación. Oh, no me mires así, necesito a alguien en mi futuro ejército que realmente pueda planificar. Antes de que ella pudiera decir algo más, él la empujó y el portal se cerró. Es útil que puedas permitir excepciones a través de tu Sacred Gear. El espía se limitó a sonreír. HMPH, suspiró Decadre, sabes que te he descubierto, ¿verdad? Oh. Como el hecho de que ese no es tu cuerpo real. Hubo un destello de sorpresa. Tienes el olor de la magia de Beelzebub. El caído negó con la cabeza. Sabes que los clones de sangre tienen muchos inconvenientes, como impedir el crecimiento y el poder. El diablo se limitó a negar con la cabeza. Aterrador, y sí. No muchos toman una decisión así, tener menos poder para obtener una ventaja. Nunca fui poderoso, mi señor, solo podía usar lo que tenía. El grupo giró la Excalibur incompleta que tenía en la mano y descartó al diablo de su mente. Entonces, padre, este es uno de los que nos ocultaste, ¿qué pensarías ahora? Se giró y notó que Sul Reaper descendía hacia el techo de la escuela. Una sonrisa arqueó sus labios y el buen poder zumbó a lo largo de su espada, luego canalizó su poder hacia la espada y estalló como un sol. Destrucción. Él susurró. Una ráfaga de luz para eclipsar el resplandor del sol salió disparada de la punta y atravesó el cielo nocturno. Cocabiel sintió un destello de preocupación en su negro corazón al ver el poder puro que acababa de lanzar. Ese momento nunca había entendido realmente lo afortunados que eran los mortales de tener estas armas y cuánto iba a ayudar que su padre ya no estuviera presente para ocultar sus juguetes a sus verdaderos hijos. Ichigo no tuvo tiempo de moverse ni siquiera de pensar. El poder rojo se acumuló entre sus cuernos y estalló por puro instinto. La explosión carmesí y el sonido del rugido de un hoyo sacudieron el paisaje. El poder de Zero chocó contra la luz de Excalibur impulsada por Cadre of the Gregory. El mundo se puso rojo cuando los poderes chocaron en una explosión cataclísmica. La barrera alrededor de la ciudad se hizo añicos, las energías titánicas involucradas cayeron en cascada hacia el cielo en una nube de poder que dispersó las nubes del cielo nocturno. Las personas que huyeron de Quo salieron de la niebla en la que sus mentes habían sido colocadas. Sabían que tenían que huir, pero no sabían por qué.
Ahora, al mirar la explosión que azotó el viento, solo podían estar asustados y extasiados de estar vivos. En medio de la humanidad se encendieron las luces de las cámaras de los teléfonos móviles, un equipo de periodistas que huía en un camión empezó a desmontar sus equipos. «Bájate del tejado», ordenó Rías, simplemente recogiendo a Koneko de donde estaba siendo curada con Akeno agarrando a Asia. Ambos llegaron al borde y saltaron antes de que todo el edificio se derrumbara. Hubo un último parpadeo cuando Sona aterrizó junto a ellos y la ilusión se rompió, donde el pánico y los disturbios parecían haber comenzado, ahora había hileras de casas vacías, calles muertas y tiendas tranquilas. Los Carde lo notaron y lo descartaron como sin importancia, excepto por el hecho de que se preocupaban por los mortales mucho más de lo que él esperaba. Además, el gran esfuerzo y habilidad con el que habían ejecutado semejante jugada exigía su respeto, aunque fuera por un objetivo que no podía entender. Miró el arma en su mano, latía con un ritmo infeliz, tal vez no agradándole a quien la sostenía. Sinceramente, fue una apuesta. Si Michael se hubiera dado cuenta y hubiera activado las defensas incorporadas en la espada, podría haber resultado herido. Sus aliados habían causado algunas distracciones y sus contactos en la iglesia estaban haciendo todo tipo de ruido sobre lo bien que les estaba yendo recuperando las espadas. El cuadro había puesto mucho en movimiento para enmascarar lo que estaba sucediendo del arcángel, ni siquiera él fue tan tonto como para enfrentarse al señor de los ejércitos por su cuenta. Pero no pasó nada, se preguntó si tendría algo que ver con el Spatial Lock, pero realmente no importaba. Sus ojos volvieron a los que estaban debajo de él y lentamente bajó al suelo. El Soul Reaper también aterrizó, con ambas manos en su espada, los ojos amarillos fijos en él, listo para reaccionar y moverse. Era digno de elogio, una conciencia tan practicada que provocó una aguda sonrisa en su rostro mientras dejaba que el arma brillara con su peligrosa luz. ¿Cómo puedes usar eso? Frunció el ceño ante los exorcistas. ¿Qué has hecho con la espada sagrada? Parecía horrorizada. «Oh, esto». Toda su atención recayó en ella, tan segura de su fe, sosteniendo un arma de gran poder con los colmillos al descubierto. La fe era algo curioso, tan fuerte, quizás lo más fuerte de la tierra, pero tan frágil si sabías los lugares correctos donde empujar. No hay ninguna razón por la que ya no pueda hacerlo. ¿Qué? El Soul Reaper entrecerró los ojos. Oh, respondió con una falsa sensación de olvido. Lo olvidé, no le dijeron a las clases bajas, había muchas posibilidades de que se arruinaran. El cuadro golpeó el suelo con su ar. Pesadilla de Excalibur. Hubo un pulso y Ichigo colocó sus defensas mentales en su lugar, pero el poder de la espada sagrada no estaba dirigido a él realmente. Todos ellos, incluido el ángel caído, descubrieron que el mundo cambiaba a su alrededor. Estaban en el aire y todos contemplaban una escena de guerra, cualquiera que fuera su comienzo, se había convertido en un tumulto. Demonios, caídos y ángeles, todos lucharon con una ferocidad primordial que dejó sin aliento. Había bastiones de orden en el caos. Debajo de ellos, una fuerza de caídos se arrojó contra un grupo destrozado de ángeles, solo para ser retenidos por un solo hombre. Luchó con una velocidad cegadora, una precisión mortal, una espada de luz en una mano y la otra en constante movimiento. Había una neblina de calor a su alrededor y con cada movimiento se ondulaban distorsiones de la neblina de calor. Para un extraño, parecía como si estuviera luchando contra una horda de criaturas que buscaban su sangre, mientras defendía a los ángeles que lo rodeaban y encontraba tiempo para enviar lo que parecían pequeños soles a aquellos que lo hacían. Lo primero que llamó la atención fue la expresión del hombre, una profunda y devastadora pena que colgaba sobre él como una armadura. Si bien Ichigo no podía afirmar sentir lo mismo, podía reconocer a un compañero de armas, un protector que luchaba por sus seres queridos. El cabello rubio del hombre ondeaba a su alrededor como oro líquido, sus ojos verdes tan profundos como el alma. Atravesaron el corazón de una manera que ninguna criatura mortal podría hacerlo. Dos cuadros se enfrentaron a él en cuerpo a cuerpo, dijo Coquebiel, 3 a distancia con magia y 2 cuadros más que lo distrajeron con ataques a los ángeles más débiles. 7 cuadros, 7 anfitriones ensangrentados pero aún funcionales, el propio Azazel a la cabeza. Hubo un momento de silencio mientras asimilaban eso. Y no pudieron vencerlo. Las personas que estaban cerca retrocedieron, 4 rayos de luz cruda, 3 corrientes de magia y hechizos atacaron al hombre brillante. Su mano izquierda se movió y un calor horrendo se extendió por el aire, un sol del tamaño de una casa brilló y fue lanzado contra el poder unido de 7 ángeles caídos en el nivel de los dioses menores.
Los poderes chocaron y se separaron ante el sol que se precipitó y se estrelló contra uno de los miembros del cuadro y más de 700 caídos, dejando nada más que cenizas negras. Miguel Arcángel, príncipe del cielo, señor de los ejércitos, campeón del Altísimo, puño de Dios, usuario de la gracia divina Arin. Curiosamente, esa última palabra no se tradujo ni siquiera con el poder diabólico del lenguaje, todo lo que sabían era que era una palabra enoquiana, el lenguaje de los nobles leales a Dios. No pudieron vencerlo. Susurró Coquebiel. Nadie estuvo cerca durante toda la guerra. Tanto Kadre como Mao evitaron la batalla campal con él como si fuera una plaga. Los Kadre porque sabían que luchar contra él resultaría en al menos algo de muerte, los Mao porque todavía recuerdan haber peleado contra él todos juntos y haber perdido. Quizás fue porque Coquebiel se había incluido en Excalibur Nigmare que habló con tanta libertad, tan abiertamente. Yo estaba entre los que pensaban que un tonto amante de la paz como él se habría estancado y se habría debilitado cuando no hubiera ninguna amenaza. Ichigo sintió una oleada de orgullo que no era el suyo. Pero me equivoqué, él solo se había vuelto más poderoso, más hábil, y ese no era todo su poder. La vista se desplazó hacia un lado, aquí vieron algo que hizo que Sona jadeara. El Leviatán, el primer Leviatán que se enfrentó a otros ángeles de nivel serafín y entre la carnicería luchó contra Serafall City, vestida como todos los demás demonios de bajo rango a su alrededor, pero incluso ahora los comienzos de su poder estaban comenzando a mostrarse. Retuvo a los demás, dijo Coquebiel, ganó tiempo para su gran plan y al final le salvó la vida este día, estar tan lejos del evento principal. La vista se movió hacia arriba, 3 estrellas ardientes del poder del diablo dispuestas ante una luz débilmente brillante. He aquí tu dios, exorcista. Desde aquí era difícil saber mucho, una armadura dorada, un tamaño de cuerpo mayor que el de los demonios dispuestos contra él. No se podía ver ninguna cabeza a través de la luz penetrante que emanaba de esa área. Lo que hubiera dado por escuchar lo que decían. El cuadro reflexionó. Hubo un destello repentino. Una bola de fuego azul en expansión se alejó del grupo, sus llamas hambrientas se extendieron para devorar todo lo que estaba a la vista. El tiempo se congeló, no el tiempo en la memoria, el tiempo real, la gente que lo rodeaba, sus 2 reyes, Coquebiel, todos. Hubo un ardor en su alma cuando una nueva visión reemplazó a la actual. Parpadeó mientras estaba entre las 4 figuras, las observó a todas, sabiendo en ese momento quiénes eran. El diablo más cercano a él era una visión espantosa, el cuerpo modificado por un hechizo, una poción, un veneno, la piel enrojecida hasta convertirse en un caparazón duro y agrietado, 2 pares de ojos, uno cortado y los otros redondos. Los brazos largos terminaban en garras que chorreaban veneno. Había unas fauces abiertas en el vientre llenas de dientes afilados que hacían juego con la boca del diablo. 6 púas terminaban en tentáculos que parecían más bien cables gruesos que se balanceaban en el aire. El Mao conocido como Belzebub parecía monstruoso, pero una inteligencia feroz ardía en sus ojos que dejaba claro que no estaba ni cerca de ser un tonto. En el punto más alejado se encontraba el demonio llamado Amadeus, quizás era tan impactante como su compañero por lo poco que parecía vestir para una zona de guerra. Pantalones negros ajustados, pies descalzos, un chaleco que podría haber pertenecido a cualquiera de los primeros rockeros. Era bastante guapo, incluso para alguien que no se sentía atraído por él, algo así como Kiba, pero un poco menos. Tenía las manos en los bolsillos de los pantalones fingiendo una mirada aburrida, sin embargo, sus ojos ardían de odio y vergüenza mientras miraba a su creador. El que estaba en el medio, se sentía malvado, parecía malvado, un anciano, con la piel arrugada estirada sobre un cuerpo delgado. Una túnica negra desgarrada ondeaba como si parte de su cuerpo no estuviera allí, ojos como charcos de oscuridad, tan negros como el vacío perforado en su creador. ¿Cómo se dijo? La voz de Lucifer roncó. ¿Estás debilitado, estás disminuido, padre? No hubo respuesta. El ojo del primer Mao tembló. ¿Cuánto tiempo he esperado este día, desde el momento en que nos diste la espalda, desde el momento en que mi hermano me arrojó del cielo? Nuevamente no hubo respuesta. El primer Mao miró hacia donde Michael luchaba contra la fuerza unida de los Grigori, una mancha impenetrable de movimiento, calor y luz. Hubo un destello de miedo en esos ojos vacíos. El recuerdo de tu hermano te trae dolor. Ichigo no sabía qué esperaba de la voz del dios blanco. Era silencioso, pero todos podían oír, vasto, pero todos podían entender y tan penetrante como un rayo de luz en la oscuridad. El primer Mao gruñó con repentino y cruel odio. Después de ti, él es el siguiente.
No puedes vencerlo, no pudiste entonces y no puedes ahora. Quizás, escupió Lucifer, pero tengo una carrera entera que lanzarle primero, y luego veremos qué queda. Había una sensación de gran decepción. No, hija mía, hoy morirás a manos de él. Había un peso absoluto detrás de sus palabras, la certeza que solo el todopoderoso del Dios Blanco podía aportar. Golpeó duramente a los tres, aquellos que alguna vez habían sido sus sirvientes más cercanos. Aquellos que conocían su poder, conocían su previsión. No, dijo el Mahou, estoy por encima de tu vista, no viste mi rebelión. Una mano huesuda se alzó para tocar una especie de amuleto. Los Nefilim de Babel crearon esto para luchar contra ti. Lo habían intentado, solo que su bestia divina realmente había estado más allá de mi vista e incluso entonces, a medida que pasaban los incontables años, se había debilitado. Tú mientes. El Mahou siseó. Tristeza y satisfacción, una jugada de ajedrez que lleva eones gestándose. Desde el primer momento que vio la rebelión hasta el momento de su muerte, el único camino a seguir en el que el mundo se salvó. Es posible que tengas esa protección, siseó la criatura llamada Beelzebub, su boca descendió y extrajo las palabras que pronunció, pero nosotros no. Sí, habló Asmodeus, todavía no he desflorado a todas las vírgenes, no puedo morir. Tontos, siseó el Mahou, él hace esto para separarnos, miente o nunca habría llegado a esto. Y esa fue la verdadera trampa, sin su gracia el niño ya no podía concebir que su padre no tuviera en mente su supervivencia. ¿No te he dado protección, no recuerdas lo que tenemos? La mano se movió dentro de su túnica y desde sus profundidades un pequeño orbe rodeado de oro brillaba con un azul brillante. Otro tesoro de Babel, ¿lo conoces, padre? Lo dijo casi con una carcajada. La esfera de Abadón. El arma era de destrucción masiva, construida como una de muchas para luchar en el fin de la guerra cuando los humanos de Babel tomarían los cielos para arrebatar la inmortalidad y el poder a los dioses. Todos fueron destruidos excepto este. El arma era grande y terrible, contenía en su interior un fuego que se alimentaba de maná, de la vida misma. Cuando se desata, el fuego devora el maná en el aire y se hace más grande. Si atrapaba a algún ser en su llama, sería consumido y convertido en maná. Alimentándose hasta que no quedó nada más que un espacio frío y vacío para alimentarse y solo entonces se apagaría. La única defensa contra esto era crear un espacio a tu alrededor donde no hubiera maná, el fuego no pudiera cruzar el vacío. Todo esto lo sabía el Dios Blanco, pero no dijo nada. Bueno, tal vez esto sea una sorpresa. ¿Tiene alguna última palabra, padre? Hubo un largo momento, una pausa que pareció extenderse por la eternidad. Te perdono. Esas tres palabras son más profundas que cualquier espada, más duras que la propia luz. El que había sido llamado la estrella de la mañana casi se atragantó con su odio, la piedad y el amor en su voz eran como veneno en sus oídos. Su aullido sacudió al mundo y dejó caer la esfera de Abadón. El arma se activó, se desató el fuego principal, se extendió por el campo de batalla, alimentado por el maná ambiental creado por tal evento. Pero antes de que pudiera llegar a nadie, el Dios Blanco habló. No. La expansión del fuego se detuvo, bandas de runas doradas lo rodearon y lo comprimieron. Lucifer Morningstar se lanzó hacia su padre, con una espada de puro fuego infernal en sus manos. El Dios Blanco no se movió, el fuego de Abadón se encogió bajo su divina voluntad, aplastado hasta la inexistencia. Luego, la espada le atravesó el pecho y estalló por la espalda con una tormenta de fuego, sangre cocida y luz. El mundo pareció detenerse y toda la creación contuvo la respiración. El Dios Blanco sintió el dolor, pero no era importante. Dejó que el fuego lo quemara, este evento era necesario, envió lo último de su poder divino en dos direcciones, una era un torrente de poder. Lanzándose hacia una amenaza distante, muy lejos de este lugar donde dormía bajo las barreras que él mismo había colocado. Su poder divino los mantendría fuertes durante el tiempo que fuera necesario. En la otra dirección, una pequeña brasa, una gran nada en los esquemas de la mayoría de los dioses, ¿cuántas veces olvidaron que una brasa algún día podría ser fuego? Los gritos de 10.000 y más de sus hijos llegaron hasta él. Ese era el verdadero dolor, esto era necesario para su futuro, pero no hacía que fuera más fácil conocer el dolor que él había causado. Miró a su hijo mirándolo fijamente con triunfo, fue entonces cuando todos lo escucharon, un grito más fuerte que cualquier otro. Lucifer sonrió aún más al reconocer la voz, su mirada se volvió hacia su hermano. Le salvó la vida por el momento, el miedo reemplazó a la alegría.
Retrocedió y sacó su espada, pero no fue lo suficientemente rápido como para escapar ileso. Lanzó un grito aterrorizado mientras el Morningstar miraba los muñones chisporroteantes que una vez tuvo por brazos. El dios blanco sonrió en sus últimos momentos, mirando a Miguel, su hijo, su arcángel, llegando por fin a la plenitud de su poder. Su cuerpo ardía con luz y calor como el corazón del propio sol. Su hijo no estaba usando la luz, él era luz, no llevaba la gracia de Adín, él era Adín. Se paró ante sus 3 hermanos en la plenitud de su poder y el dios blanco se desvaneció de la luz a la oscuridad, sabiendo que por todas las faltas futuras, por todas las ocasiones en que Michael fallara en sus nuevos deberes, siempre los cumpliría de acuerdo con su voluntad. Ichigo se estremeció cuando la mirada del dios moribundo se volvió y lo miró directamente. Pídele que rinda cuentas de las acciones de la iglesia, pero nunca pienses que era lo que quería. Él puede hacerlo mejor, dale ese empujón. El Soul Reaper parpadeó y miró por última vez a la criatura llamada Michael. Se hizo una conexión con un ser que podía convertirse en luz, lo opuesto a un ser que podía convertirse en oscuridad. Jin y Yang, el arcángel Miguel y el Mao Sirfetch tenían una conexión. Satisfacción, Ichigo la sintió profundamente dentro de sí y aparentemente eso era todo lo que el dios blanco había querido que viera. El tiempo se reanudó y volvió a la perspectiva de Cocabiel, observaron hasta dónde la explosión de fuego azul desapareció, observaron cómo el primer rey Mao mató al dios blanco. Solo se vislumbró a Michael comenzando a moverse cuando el agarre de Excalibur Nigmari los liberó. Asia simplemente colapsó, cayendo de rodillas como una marioneta con las picaduras cortadas. Zenobia no tuvo mejor reacción, solo su agarre mortal sobre Durandal la mantuvo erguida. Pero siento su amor, susurró Asia, lo sentí cuando oré, vi milagros, ¿cómo puede suceder eso si él está muerto? Cocabiel se rió. Michael se ha mantenido firme, manteniendo a los humanos y a los ángeles juntos en lugar de Dios. Parecía que el último pequeño destello de esperanza se desvanecía. Asia realmente colapsó, solo sus ojos cerrados y su rostro pálido. Akeno apenas logró atraparla antes de que se estrellara contra el suelo. Zenobia miró hacia atrás, con el rostro demacrado y los ojos atormentados. ¿Realmente crees que es una coincidencia que el número de creyentes haya disminuido, que la iglesia haya sido infiltrada y corrupta? Dije que Michael se mantiene firme, pero solo porque está haciendo un pequeño milagro simplemente usando los sistemas que quedaron atrás. Nunca estuvo destinado a ocupar ese puesto. Sus ojos se fijaron en Zenobia. Entonces, exorcista, ahora sabes la verdad, todo lo que sabías es mentira, el trabajo de tu vida, tu fe, tu iglesia y tu Dios. Su sonrisa era completamente sádica. ¿Qué dices eso? Algo se rompió dentro de la niña, tal vez fue su fe, tal vez fue parte de su mente, tal vez fue su alma. Pero su cuerpo dejó de temblar, sus piernas movieron a la postura de un espadachín. Sostuvo en alto la espada Durandal con ambas manos y enfrentó a la criatura tan arriba de ella que parecía una hormiga amenazando a un oso. Solo lo que me queda. Ella respondió. Bien, susurró el cadre, ahora te dejaré morir. Su sonrisa era beatífica. Y luego todos moriréis, y después de eso comenzará la guerra para poner fin a todas las guerras y todo se arreglará. Zenobia no tenía ninguna posibilidad, uno de los ángeles más fuertes que existen, rápido, fuerte y aplastantemente poderoso. Armado con un arma que expandió todos esos rasgos y más. Él era demasiado rápido para seguirlo, demasiado poderoso para detenerlo. Zenobia ni siquiera se movió, mantuvo su postura, pero no había pasión en ello, ni emoción, nada. Era simplemente la forma en que había decidido morir, había un destello de oro, el sonido del acero y ningún dolor. Sin cuchilla cortando carne, sin agonía cuando su cuerpo fue destrozado, hubo una onda de choque que hizo retroceder a los demonios. Las alas se agitaron para recuperar el equilibrio, pero Zenobia no tuvo tanta suerte y simplemente dejó que su cuerpo se fuera volando. No esperaba chocar contra algo caliente. Te tengo. Ella parpadeó hacia Issei Oudou, su brazo alrededor de ella, sus pies clavándose en el suelo mientras se deslizaban hacia atrás. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en ella, no habría esperado sentirse tan cálida, al ver su Sacred Gear extendido ante ella en una postura protectora. ¿Por qué tendría que hacer eso? Después de lo que había dicho, después de lo que había hecho, ya no era nada. Ningún dios que la guíe, ninguna justificación para su existencia, solo una perra que amenazó con matar a una chica con mucho más que ella. Sin embargo, cuando los ojos del chico se posaron en ella, parecían preocupados.
¿Por qué la miraba de esa manera? ¿Por qué había decidido que le importara en ese preciso momento? Ella siguió sus ojos y vio lo que le había salvado la vida. De alguna manera, moviéndose tan rápido como Kokabiel, el hombre llamado Ichigo Kurosaki se encontró con el ángel caído de frente y lo detuvo. Ambos mantuvieron sus posturas, luchando uno contra el otro. Sin embargo, se notó que Kokabiel solo sostenía la espada con una mano. Oh, vamos diablo, ¿por qué haces esto? Los caídos reprendieron. ¿Tienes alguna razón? Hubo una pausa. ¿Son sus tetas? La luz sagrada brilló a lo largo de la espada. El aire gorjeaba con maná que brillaba como una neblina de calor. Ella no sabía qué esperaba que él le respondiera, pero cuando habló había una sensación extraña en su voz. Estabas destinado a ser como yo, ¿sabes? ¿Qué? El caído aulló de risa, puso su segunda mano en la espada y comenzó a empujar al diablo hacia atrás. Brillantes líneas azules brillaron, el poder oscuro cobró vida a lo largo de su espada, dejó de moverse. Fuiste creado para proteger el cielo de sus enemigos, un guerrero y un maestro. Y ante sus palabras, Kokabiel se estremeció. Hubo un grito de metal y el caído se soltó, saltando hacia atrás, con los labios apretados en una línea apretada. Se suponía que debías estar junto a los serafines y, con el tiempo, convertirte en uno de ellos. Pero entregaste todo eso por poder, un poder que, al final, es mucho menor de lo que te podrían haber dado. Pero eso fue siempre, te pasaba lo mismo, ¿no es así? No podías soportar que te dieran poder. Tenías que tomarlo, ganártelo o robarlo, tenías que envidiar a quienes lo tenían. Al elegir caer, desechaste la gracia que podría haber sido tuyo y estás aquí ante mí, como una lamentable cáscara de lo que podrías haber sido. El mundo guardó silencio mientras el diablo hablaba. Nada llenará ese vacío en tu alma, Kokabiel, porque no lo permitirás. Incluso fallen, con todas las opciones del mundo, todavía quieres la guerra. Ichigo pronunció las siguientes palabras en voz baja, pero todos podían oírlo. Nunca encontrarás lo que buscas, lo destruiste hace mucho tiempo. Hubo un largo suspiro. Pero no te dejaré destruir lo que es mío, no te dejaré destruir lo que es nuestro. Esta ciudad, esta gente, mis amigos, mi familia, las mujeres que amo. Es por eso que existo, por eso busco poder, y por esa razón sé cuándo necesito detener mi mano. Soy un guardián, soy lo que deberías haber sido, soy lo que nunca podrás ser. Los ojos del caído estaban tan abiertos que casi parecían completamente rojos. Nunca encontrarás lo que buscas, porque todo es cuestión del alma. Ichigo Kurosaki hundió los pies en el suelo, preparándose para lanzarse hacia adelante. Y el tuyo se pudrió hace mucho tiempo. Shinobi sintió que algo se rompía, no hubo ningún grito, ni furia frenética, Kokabiel parecía simplemente descartar todo en el mundo excepto Ichigo Kurosaki. Excalibur brillaba con una luz terrible, el resplandor salvaje distorsionaba la sombra del caído hasta convertirla en una especie de contorno brumoso de monstruo. Ambos desaparecieron al mismo tiempo, y el todopoderoso crack. Lo que siguió sacudió la tierra y, muy por encima de la ciudad de Kuo, un ángel caído y un diablo fueron a la guerra.